Nadie creía que un hombre como él pudiera enamorarse de su propia terapeuta, pero lo que sucedió en ese consultorio cambió todo lo que pensaba sobre el amor, la vulnerabilidad y... Me llamo Mateo Sandoval, y durante años creí que el éxito era suficiente. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Creí que los números en mi cuenta bancaria podían llenar el vacío que crecía dentro de mí cada noche. Creí que si seguía construyendo mi imperio empresarial, eventualmente encontraría la felicidad. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. La separación de Valeria me dejó hecho pedazos, no porque la amara con locura, sino porque me obligó a enfrentar una verdad demoledora. Había pasado años construyendo una vida que no me hacía feliz. Nuestro matrimonio había sido como uno de mis proyectos de negocios, estratégico, calculado, carente de pasión real. Cuando ella decidió irse, no sentí dolor por perderla. Sentí terror al darme cuenta de que no sentía nada en absoluto. Las primeras semanas después de la separación fueron un infierno silencioso. Seguía yendo a la oficina, presidía juntas, firmaba contratos, sonreía en las fotografías corporativas. Pero por dentro, algo se estaba apagando. Era como si alguien hubiera desconectado la corriente eléctrica de mi alma. Me levantaba a las 5 de la mañana no porque fuera disciplinado, sino porque dormir se había vuelto imposible. Las noches eran un desfile interminable de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente vivo? ¿Cuándo dejé de ser Mateo y me convertí solo en el CEO de Sandoval Desarrollos? ¿Vale la pena todo esto si estoy completamente solo? Roberto Méndez, mi socio y mejor amigo desde la universidad, fue el primero en notarlo. Llevábamos trabajando juntos casi 15 años y él me conocía mejor que nadie. Una tarde, después de una junta particularmente tensa donde casi exploto contra el director financiero por un error menor, Roberto entró a mi oficina sin tocar la puerta. «Se acabó, hermano», dijo sin preámbulos, dejando caer una tarjeta de presentación sobre mi escritorio. «Vas a terapia, no es negociable». Miré la tarjeta con desdén. Doctora Laura Beatriz Moreno, psicóloga clínica. El logo era simple, profesional, nada llamativo. La levanté entre dos dedos como si fuera algo contaminado. «No necesito terapia, Roberto. Solo necesito que la gente haga bien su trabajo». ¿En serio? Su voz tenía ese tono que usaba cuando estaba genuinamente preocupado. «Llevas 3 meses llegando a las 5 de la mañana y saliendo a medianoche. Has perdido como 10 kilos. No recuerdo la última vez que te vi sonreír. Y hoy casi despides a Carlos por un error que ni siquiera era grave. Estoy bien. Estás destruyéndote, Mateo. Y si no lo haces por ti, hazlo por la empresa. Necesitamos que estés bien, que estés presente, no este fantasma amargado en el que te has convertido». Lo que Roberto no sabía era que tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había perdido el control, y yo era un hombre que había construido toda su identidad alrededor del control absoluto. «Una sesión», dije finalmente. «Una sesión y me dejas en paz». Roberto sonrió, pero era una sonrisa triste. «Como quieras, hermano. Pero te advierto, ella no es de las que se dejan impresionar por tipos como nosotros. Es buena en lo que hace». 2 días después, me encontré en la colonia Roma frente a un edificio Art Deco que había sido restaurado con gusto exquisito. El consultorio de la doctora Moreno estaba en el 3er piso. La sala de espera era pequeña pero acogedora, con paredes color crema, plantas que parecían genuinamente bien cuidadas y una luz natural que entraba a través de ventanales amplios. No había música ambiental invasiva ni esos pósters motivacionales ridículos que esperaba encontrar. Solo paz, silencio, un espacio que invitaba a respirar. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Era mi forma de establecer control sobre la situación. Si tenía que estar ahí, sería bajo mis términos. Cuando finalmente la puerta del consultorio se abrió, la vi por primera vez. La doctora Laura Beatriz Moreno no se parecía en nada a lo que había imaginado. Vestía un suéter tejido color mostaza que de alguna manera le quedaba perfecto, jeans oscuros y zapatos bajos. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada y llevaba unos lentes con armazón grueso que le daban un aire intelectual pero accesible. No usaba maquillaje excesivo, solo lo suficiente para realzar unos ojos cafés profundos que me observaron sin juzgar, sin impresionarse, sin siquiera pestañear ante mi traje de diseñador, que probablemente costaba más que todo su guardarropa.
Mateo Sandoval, supongo, dijo con una voz tranquila que tenía un dejo de calidez genuina. Pase, por favor. No me ofreció la mano. No sonrió de esa manera forzada que usan los profesionales cuando quieren caerle bien a los clientes. Solo se hizo a un lado y esperó a que yo decidiera cruzar el umbral. El consultorio era aún más acogedor que la sala de espera. 2 sillones color gris pizarra se enfrentaban en ángulo, con una mesita baja entre ellos, donde descansaba una caja de pañuelos desechables y una pequeña libreta. Las paredes estaban cubiertas de libreros repletos de libros que claramente habían sido leídos, no solo puestos ahí para impresionar. Había diplomas enmarcados, pero discretos, en una esquina. Una ventana grande daba a un jardín interno lleno de bugambilias fucsias que se mecían suavemente con la brisa de octubre. «Puede sentarse donde se sienta más cómodo», dijo ella señalando los sillones. Elegí el que estaba más cerca de la puerta, siempre cerca de la salida. Ella tomó el otro sin hacer ningún comentario al respecto. Entonces, comenzó, cruzando las piernas y apoyando una libreta sobre su regazo sin abrirla todavía. «¿Qué lo trae aquí, Mateo? Mi socio cree que necesito terapia». «Ya veo. ¿Y usted qué piensa?» «Pienso que estoy perdiendo mi tiempo». Laura asintió lentamente, como si mi respuesta fuera completamente válida y no sorprendente en absoluto. «Entiendo. ¿Le importaría compartir por qué siente que es una pérdida de tiempo? Porque no necesito que alguien me diga cómo sentirme o qué hacer con mi vida. Soy un adulto funcional. Tengo una empresa exitosa. Pago mis impuestos. No tengo adicciones. No soy una amenaza para nadie». Nadie dijo que lo fuera. Su voz seguía siendo tranquila, sin un ápice de defensividad. «¿Sabe qué es lo que hacemos aquí, Mateo? Supongo que hablar de mis sentimientos y mi infancia traumática». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro, pero no era burlona, era genuina, casi divertida. La terapia no es exactamente como la pintan en las películas. No voy a hipnotizarlo ni a hacerle preguntas sobre su madre. Lo que hacemos aquí es crear un espacio seguro donde usted pueda explorar lo que está sintiendo, sin juicio, sin presión. Yo no estoy aquí para decirle qué hacer. Estoy aquí para escuchar, y, si usted lo permite, para ayudarlo a ver las cosas desde perspectivas que quizás no ha considerado. Miré mi reloj de manera deliberadamente obvia. Faltaban 43 minutos para que terminara la sesión. «Me está escuchando, ¿verdad?», preguntó ella, y había algo en su tono que me hizo volver a mirarla. No era molestia, era curiosidad genuina. «¿Qué? Me está escuchando pero no está presente. Parte de usted ya se fue de aquí. Está pensando en todo lo que tiene que hacer después de esta sesión, en los correos que se están acumulando, en la junta de las 4, en cualquier cosa menos en estar aquí, ahora, en este momento». Algo dentro de mí se tensó. Tenía razón, y no me gustaba que tuviera razón. «¿Y qué si así es? Entonces le propongo algo», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Hablemos de algo que realmente importe, no de lo que su socio cree que necesita hablar. No de lo que yo piense que debería explorar, sino de algo que a usted le preocupa de verdad, aunque sea solo una cosa, un pensamiento que no lo deja dormir, una pregunta que ha estado evitando. Dame solo eso, y si después de hablar de eso todavía piensas que esto es una pérdida de tiempo, no volverás, y yo no te juzgaré por ello». El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en alguna parte del consultorio, el murmullo distante del tráfico de la ciudad. Mi propia respiración que, sin darme cuenta, se había vuelto más lenta. Y entonces, sin saber exactamente por qué, sin haber planeado decir nada remotamente honesto, abrí la boca y dejé salir la verdad que había estado carcomiendo por dentro durante meses. No sé cuándo fue la última vez que me sentí feliz. Y eso me aterroriza. Laura no dijo nada por un momento. Solo me miró con esos ojos cafés que de repente parecían contener toda la compasión del mundo sin un ápice de lástima. «Gracias por compartir eso», dijo suavemente. «Esa es una pregunta importante, y muy valiente de tu parte reconocerla. No tiene nada de valiente, es patético. Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz». «¿Quién dice qué debería hacerte feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso nunca. «No sé, la sociedad, la gente, el sentido común». «El sentido común», repitió ella, como si estuviera probando las palabras en su boca. «¿Te importa si te hago otra pregunta?». Miré mi reloj otra vez. 38 minutos. «Adelante».
Si pudieras sentir algo ahora mismo, cualquier cosa, ¿qué sería? La respuesta vino tan rápida que me asusté. Algo, cualquier cosa. Me conformaría con sentir algo que no sea este vacío. Y ahí fue cuando sucedió. Algo dentro de mí se quebró. No de manera dramática, no con lágrimas ni sollozos. Fue más sutil que eso. Fue como si una represa que había estado conteniendo todo durante meses finalmente cediera un poco, dejando escapar un hilo delgado de todo lo que había estado reprimiendo. Estoy tan cansado, dije, y mi voz sonó ronca, irreconocible. Estoy tan jodidamente cansado de pretender que todo está bien, de levantarme cada mañana y ponerme esta máscara de que tengo todo bajo control. No tengo nada bajo control. Mi matrimonio se desmoronó y ni siquiera me importó lo suficiente. Mi ex esposa se fue y lo único que sentí fue alivio, y luego culpa por sentir alivio. Trabajo 18 horas al día porque si me detengo, tengo que enfrentar que no sé quién diablos soy cuando no estoy siendo el CEO. No sé qué me gusta, no sé qué quiero, no sé si alguna vez lo supe. Laura me dejó hablar. No interrumpió. No trató de consolarme con platitudes vacías. Solo escuchó con una atención tan completa que era casi palpable, y cuando finalmente me quedé sin palabras, cuando el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros, ella habló con una suavidad que desarmó las últimas defensas que me quedaban. «Lo que acabas de hacer», dijo, «eso sí fue valiente. Y no, no es patético estar perdido. Es humano, completamente, dolorosamente humano». Miré mi reloj por última vez. Habían pasado los 50 minutos. La sesión había terminado. «¿Volverás?», preguntó ella mientras me acompañaba a la puerta. «No lo sé», dije honestamente. «Está bien, pero si decides volver, aquí estaré. Misma hora la próxima semana, si quieres». Asentí y salí del consultorio sintiéndome extrañamente ligero y completamente expuesto al mismo tiempo, como si me hubieran quitado una armadura que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Volví. Por supuesto que volví. Las siguientes semanas se convirtieron en un ritual. Cada jueves a las 5 de la tarde subía las escaleras del edificio Art Deco en la Roma y me sentaba frente a Laura Moreno. Y poco a poco, sesión tras sesión, empecé a desmoronarme de la manera más necesaria posible. Hablamos de todo. De mi infancia en Monterrey como el hijo mayor de una familia donde el éxito era lo único que importaba. De mi padre, un empresario implacable que me enseñó que los sentimientos eran debilidades y que los hombres de verdad resolvían problemas, no lloraban por ellos. De cómo había construido Sandoval Desarrollos desde cero, trabajando 20 horas al día, sacrificando todo por un sueño que resultó ser la pesadilla perfectamente empaquetada. Me enseñó que ganar dinero era más importante que cualquier otra cosa, que los negocios venían primero, siempre. Que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de fracaso. ¿Y qué pasaba cuando sentías miedo o tristeza de niño?, me preguntó Laura en una de nuestras sesiones. Nada. Me decían que los hombres no lloraban, que tenía que ser fuerte. Mi padre solía decir, las lágrimas son para los débiles, Mateo. Tú eres un Sandoval, y los Sandoval no se quiebran. Pero todos necesitamos quebrarnos a veces, dijo ella suavemente. Eso no es debilidad, es ser humano. Hablamos de Valeria, mi ex esposa, y de cómo nuestro matrimonio había sido más una fusión corporativa que una unión de amor. Nos conocimos en un evento de networking hace 7 años. Ella era ejecutiva en una firma de consultoría internacional, ambiciosa, elegante, exactamente el tipo de mujer que se esperaba que un hombre como yo se casara. Nuestra relación había sido eficiente desde el principio. Nada de drama, nada de sorpresas desagradables, nada de esa pasión inconveniente que complicaba las cosas. Las citas eran en los mejores restaurantes de la ciudad. Vacaciones en Tulum, Cabo, Europa, siempre en los hoteles más exclusivos. El sexo era programado entre juntas y llamadas de conferencia, satisfactorio pero predecible. Nunca peleábamos porque nunca nos importaba lo suficiente como para pelear. Éramos dos extraños viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo, conectados solo por una cuenta bancaria compartida y compromisos sociales. Y cuando ella me dijo que se iba, que había conocido a alguien más, alguien que la hacía sentir viva, que la hacía reír, que la miraba como si fuera la única persona en el mundo, no pude culparla, porque yo también estaba muerto por dentro. Había estado muerto durante años sin siquiera darme cuenta. ¿Alguna vez la amaste?, preguntó Laura en una de nuestras sesiones.
La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. Creí que sí. O tal vez solo creí que así era como se suponía que debía sentirse el amor. Cómodo, estable, sin complicaciones. Pero el amor real es complicado, ¿verdad? Supongo que nunca lo sabré. Laura me miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer, esa mezcla de compasión y desafío que usaba cuando sabía que estaba evitando algo importante. Creo que lo sabrás. Cuando estés listo. Durante esas primeras semanas, Laura nunca juzgó. Nunca ofreció soluciones fáciles ni consejos genéricos del tipo «todo pasa por algo» o «solo tienes que pensar positivo». En cambio, hacía preguntas. Preguntas que me obligaban a mirar más profundo, a cuestionar las narrativas que me había contado a mí mismo durante años, a desmantelar las creencias que había heredado sin cuestionarlas. ¿Qué te hace feliz, Mateo? No, ¿qué debería hacerte feliz? ¿Qué te hace genuinamente feliz? Al principio, no tenía respuesta. Me quedaba ahí sentado, mirando por la ventana hacia las bugambilias del jardín, buscando en mi memoria algún momento de alegría pura y sin complicaciones. Pero todo estaba teñido de obligación, de deber, de la necesidad constante de probar mi valía. No sé, admití finalmente. Hace tanto tiempo que no me pregunto eso. Entonces empecemos desde cero. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Antes de que te enseñaran que todo tenía que tener un propósito productivo. Los recuerdos llegaron lentamente, como fotografías viejas revelándose en un cuarto oscuro. Me gustaba dibujar, aunque mi padre decía que era una pérdida de tiempo. Me gustaba cocinar con mi abuela los domingos, experimentando con especias y sabores, aunque eso era considerado cosa de mujeres en mi familia. Me gustaba leer novelas de ciencia ficción hasta tarde, imaginando mundos donde las reglas eran diferentes y la vulnerabilidad no era castigada. ¿Cuándo fue la última vez que dibujaste?, preguntó Laura. Tenía 12 años. Mi padre encontró mis cuadernos de dibujo y los tiró a la basura. Dijo que necesitaba concentrarme en cosas importantes, como las matemáticas y los negocios. ¿Y la cocina? Mi abuela murió cuando tenía 15. Después de eso, nunca volví a cocinar. Bueno, excepto cuando Valeria y yo nos mudamos juntos, pero ella prefería pedir comida. Decía que cocinar era ineficiente. ¿Y leer? Miré los libreros de su consultorio, llenos de libros que claramente había leído y amado. Hace años que no leo nada que no sea para el trabajo. Mi mesita de noche tiene como 10 libros de negocios que nunca he abierto. Laura escribió algo en su libreta, y por primera vez sentí curiosidad por saber qué estaba escribiendo. ¿Qué harías?, preguntó sin levantar la vista. Si te dijera que tu tarea para esta semana es hacer una de esas cosas. Dibujar, cocinar o leer algo que no tenga nada que ver con trabajo. ¿Esa es mi tarea? Si quieres. La terapia no se trata solo de hablar. Se trata de vivir diferente. Esa semana compré acuarelas en una tienda de arte en La Condesa. Me sentí ridículo eligiendo pinceles y papeles especiales. Un hombre de 42 años rodeado de estudiantes universitarios con sueños artísticos. Pero cuando llegué a casa esa noche y abrí el set de acuarelas, cuando mojé el pincel y vi cómo el color se esparcía sobre el papel blanco, algo dentro de mí se relajó. No dibujé nada en particular. Solo manchas de color, formas abstractas que fluían sin propósito ni plan. Y por primera vez en meses, tal vez años, mi mente se quedó en silencio. No estaba pensando en la siguiente junta. No estaba revisando mentalmente mis correos. No estaba calculando ganancias o pérdidas. Solo estaba ahí, presente, creando algo que no tenía valor monetario ni propósito práctico. Y era perfecto. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Laura en nuestra siguiente sesión cuando le conté sobre las acuarelas. Estúpido al principio, como si estuviera fingiendo ser alguien que no soy. Pero después, busqué las palabras correctas. Después me sentí liviano. Como si hubiera soltado algo que no sabía que estaba cargando. Eso es maravilloso, Mateo. La forma en que dijo mi nombre, con esa calidez genuina, me hizo algo extraño en el pecho. Como si una parte de mí que había estado congelada durante años finalmente empezara a descongelarse. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar cambios. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Dormía mejor. Las pesadillas que me habían estado atormentando, esas donde estaba atrapado en una oficina sin puertas ni ventanas, empezaron a espaciarse. Volví a sentir hambre real, no solo esa necesidad mecánica de combustible.
Un sábado por la mañana me desperté temprano y en lugar de revisar mi teléfono como hacía siempre, fui al mercado de San Juan y compré ingredientes frescos. Pasé toda la tarde cocinando un mole que mi abuela solía hacer, siguiendo la receta de memoria y llorando sin vergüenza mientras molía los chiles. Roberto notó el cambio también. «Te ves diferente», me dijo un día mientras almorzábamos. «Más, no sé. ¿Presente? Estoy en terapia». «Ya sé. ¿Y está funcionando?» «Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar». Roberto sonrió, y había alivio genuino en sus ojos. «Me alegro, hermano. De verdad me alegro». Pero lo que Roberto no sabía, lo que yo apenas empezaba a admitir incluso para mí mismo, era que algo más estaba cambiando. Algo que no tenía nada que ver con la depresión o la sanación. Estaba empezando a ver a Laura de manera diferente. Al principio traté de convencerme de que era solo gratitud. Ella me había ayudado cuando estaba en mi punto más bajo. Me había dado las herramientas para empezar a reconstruirme. Era natural sentir afecto por alguien que había hecho eso por ti. Pero gratitud no explicaba por qué mi corazón se aceleraba cada jueves cuando subía las escaleras hacia su consultorio. No explicaba por qué me descubría eligiendo mi ropa con más cuidado los jueves por la mañana, asegurándome de que mi barba estuviera perfectamente recortada. No explicaba por qué durante la semana guardaba pequeñas historias y observaciones, cosas que quería compartir con ella, como si fueran regalos que pudiera llevarle. Y definitivamente no explicaba los sueños. Empecé a soñar con ella. No sueños románticos o sexuales, al menos no al principio. Solo sueños donde estábamos juntos en contextos diferentes, caminando por un mercado, riéndonos de algo, cocinando juntos en una cocina llena de luz, sentados en un parque, simplemente existiendo el uno al lado del otro. Me despertaba de esos sueños con una sensación de pérdida que no podía explicar. ¿En qué piensas?, me preguntó Laura un jueves, sacándome de mis pensamientos. Estábamos a mitad de la sesión y yo me había quedado callado, perdido en mis propios pensamientos. En nada, mentí. Ella inclinó la cabeza, estudiándome con esa mirada que parecía ver más de lo que yo quería mostrar. No parece nada. Es complicado. Este es un espacio seguro, Mateo. Puedes hablar de lo complicado. Pero no podía. No podía decirle que estaba pensando en ella, en cómo la luz de la tarde creaba patrones dorados en su cabello, en cómo sus manos se movían cuando hablaba, expresivas y delicadas, en cómo su risa, cuando ocasionalmente escapaba durante nuestras sesiones, sonaba como algo precioso que quería guardar en mi bolsillo. «Solo estoy procesando», dije finalmente. «Todo este cambio. Es mucho». Ella asintió, pero había algo en sus ojos, una pregunta sin formular, como si ella también sintiera que algo había cambiado entre nosotros, algo sutil, pero innegable. Las sesiones empezaron a sentirse diferentes. Había una tensión nueva en el aire, no incómoda exactamente, pero definitivamente presente. A veces nuestras miradas se sostenían un segundo más de lo profesional. A veces, cuando ella se inclinaba para tomar su libreta, nuestras rodillas casi se tocaban y ambos nos retirábamos rápidamente, como si el contacto pudiera quemar. Traté de ignorarlo. Traté de concentrarme en mi trabajo, en mi progreso terapéutico, en cualquier cosa que no fuera la atracción creciente que sentía hacia la mujer que se suponía que estaba ayudándome a sanar. Pero era como tratar de no pensar en un elefante rosa. Mientras más intentaba suprimirlo, más consumía cada pensamiento. Fue alrededor de la 10ª sesión cuando sucedió algo que cambió todo. Estaba hablando de una situación difícil en el trabajo, un proyecto que había salido mal y cómo había manejado la frustración sin caer en viejos patrones destructivos. Laura estaba tomando notas, como siempre, pero cuando levantó la vista para hacer una pregunta de seguimiento, nuestros ojos se encontraron y algo pasó. Fue solo un momento, un segundo, tal vez 2, pero en ese espacio diminuto de tiempo vi algo en sus ojos que confirmó todo lo que había estado sintiendo y temiendo. Ella también lo sentía. Laura apartó la mirada rápidamente, enfocándose en su libreta con una intensidad que parecía forzada. Eso es un progreso excelente, Mateo», dijo, y su voz sonaba ligeramente diferente, menos segura. El resto de la sesión fue tortuoso. Ambos tratamos de actuar como si ese momento no hubiera sucedido, pero era imposible ignorar la electricidad que ahora cargaba el aire entre nosotros. Cuando la sesión terminó, Laura me acompañó a la puerta como siempre. Pero esta vez,
Cuando pasé junto a ella, nuestros brazos se rozaron. Fue el contacto más ligero, casi imperceptible, apenas un roce de tela contra tela, pero ambos nos congelamos. Mateo, dijo ella en voz baja, sin mirarme, necesitamos hablar. En la próxima sesión. ¿Sobre qué? Creo que lo sabes. Salí de su consultorio con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Sabía lo que venía. La conversación sobre límites profesionales, sobre ética, sobre cómo lo que sea que estábamos sintiendo no podía continuar. Y tenía razón. La siguiente semana, Laura empezó la sesión de manera diferente. No había su sonrisa habitual de bienvenida, no había la calidez familiar, solo una seriedad profesional que parecía una armadura. Mateo, necesito ser honesta contigo sobre algo. Comenzó sin preámbulos una vez que estuvimos sentados. Mi estómago se hundió. Adelante. He notado una dinámica cambiando entre nosotros. Y creo que tú también la has notado. No dije nada. No podía. Como tu terapeuta, es mi responsabilidad mantener límites claros y profesionales. Y siento que esos límites se han vuelto borrosos. Laura, déjame terminar, por favor. Respiró profundo. Esto no es culpa tuya, en absoluto, pero necesito ser clara. No podemos continuar con la terapia si hay cualquier tipo de confusión sobre la naturaleza de nuestra relación. ¿Y si no es confusión? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si sé exactamente lo que siento? Ella cerró los ojos, como si le hubiera confirmado su peor temor. Entonces tenemos un problema serio. ¿Por qué? ¿Porque me estoy enamorando de ti? El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura abrió los ojos y me miró con una mezcla de pánico y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Pensé que este era un espacio seguro para la honestidad. Lo es, pero... Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana, poniendo distancia física entre nosotros. Mateo, esto es exactamente lo que no puede pasar. Es completamente inapropiado, antiético. Yo soy tu terapeuta. Lo sé. Podría perder mi licencia, mi carrera, todo. Lo sé. Y tú me necesitas como terapeuta. Estás apenas empezando a sanar. Si cruzamos esa línea, pierdes ese espacio seguro que has estado construyendo. Lo sé. Repetí por tercera vez, levantándome también. Sé todo eso, Laura, y aún así no puedo dejar de sentir lo que siento. Ella se volteó hacia mí, y había lágrimas en sus ojos. Yo tampoco. Las 3 palabras cayeron entre nosotros como bombas. ¿Qué? Mi voz apenas era un susurro. Yo tampoco puedo, repitió, y ahora las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Y es la peor cosa que me ha pasado profesionalmente porque tú necesitas ayuda, y yo necesito poder dártela sin que mis propios sentimientos interfieran, y no sé cómo hacer eso. Me moví hacia ella instintivamente, queriendo consolarla, pero me detuve a medio camino. Tocarla sería cruzar una línea que no podíamos descruzar. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ella se limpió las lágrimas, tratando de recuperar algo de compostura profesional. Tengo que referirte con otro terapeuta. Es la única opción ética. ¿Y después? ¿Después de qué? Después de que ya no seas mi terapeuta. ¿Entonces qué? Laura me miró durante un largo momento y pude ver la guerra interna en sus ojos. No lo sé. La ética dice que debería esperar al menos 2 años después de terminar una relación terapéutica antes de considerar cualquier otro tipo de relación. 2 años. Es el estándar profesional. Eso es una eternidad. Lo sé. Nos quedamos ahí parados, mirándome a través del consultorio. 2 personas atrapadas en una situación imposible. Yo quería cruzar ese espacio entre nosotros, tomarla entre mis brazos, decirle que encontraríamos la manera, pero sabía que hacerlo sería egoísta. Sería poner mis deseos por encima de su carrera, su ética, su bienestar, y yo la respetaba demasiado como para hacer eso. Está bien, dije finalmente, aunque dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido. Refiéreme con alguien más. Haremos esto de la manera correcta. El alivio en su rostro era palpable, pero también había tristeza. Te voy a referir con el doctor Javier Ramírez. Es excelente, y creo que sería perfecto para continuar tu tratamiento. Tendremos 3 sesiones más para hacer la transición adecuadamente. 3 sesiones. Sí. Y después te desearé lo mejor, Mateo. De verdad. Pero ambos sabíamos que había más que eso.
Había una pregunta sin formular flotando entre nosotros. ¿Qué pasa si, después de todo esto, después de hacer las cosas de la manera correcta, todavía nos sentimos así? Ninguno de los dos se atrevió a pronunciarla en voz alta. Las siguientes 3 sesiones fueron las más difíciles de mi vida. Tratamos de mantener todo profesional, enfocándonos en preparar mi transición al Dr. Ramírez, revisando mi progreso, estableciendo metas para continuar mi terapia. Pero había una tristeza palpable en cada encuentro, como si estuviéramos en un funeral prolongado, despidiéndonos lentamente de algo que nunca llegó a ser, pero que ambos sabíamos que era real. Laura fue meticulosa en su profesionalismo. Preparó notas detalladas para el Dr. Ramírez, me explicó qué esperar de la transición, me aseguró que estaba en buenas manos. Pero a veces, cuando creía que yo no estaba mirando, la veía observarme con una expresión que me partía el corazón. Era como ver a alguien despedirse de algo precioso que tenía que soltar. En nuestra última sesión oficial, nos sentamos en esos mismos sillones donde todo había comenzado 3 meses atrás. Pero éramos personas completamente diferentes ahora. Yo ya no era ese hombre quebrado que había llegado tarde a propósito, tratando de mantener control sobre una situación que lo aterrorizaba. Y ella, bueno, ella ya no era solo mi terapeuta. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Laura, y había una vulnerabilidad en su voz que nunca había escuchado antes. Honestamente, aterrado. No de continuar la terapia con el Dr. Ramírez, sé que estoy en buenas manos, sino de perderte, de que esto sea un adiós real. No es un adiós, dijo ella suavemente. Solo es un hasta luego. ¿Lo es? Ella no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos, jugando con el anillo de plata que siempre llevaba en el dedo índice. Mateo, no puedo prometerte nada. No puedo decirte que en 2 años, o en el tiempo que sea apropiado, las cosas serán diferentes. No puedo decirte que deberías esperarme o que yo te esperaré. Eso no sería justo para ninguno de los dos. Lo sé. Pero levantó la vista, y sus ojos estaban brillantes. Lo que sí puedo decirte es que estos 3 meses han significado más para mí de lo que debieron, que eres una de las personas más valientes que he conocido. Y que, pase lo que pase, siempre voy a alegrarme de haberte conocido. Me levanté entonces, sabiendo que si me quedaba sentado un segundo más, iba a hacer algo estúpido como cruzar el espacio entre nosotros y besarla. Ética profesional al demonio. Yo también me alegro de haberte conocido, Laura. Ella se levantó también, y nos quedamos ahí, a 1 metro de distancia que podría haber sido 1 kilómetro. Cuídate, ¿sí?, dijo ella. Tú también. Y entonces hice algo que probablemente no debía hacer. Di un paso adelante y abrí mis brazos en una invitación. Laura dudó solo 1 segundo antes de aceptar. Nos abrazamos ahí en medio de su consultorio, y fue el primer y único contacto físico real que habíamos tenido. Ella olía a algo suave y floral, su cabeza apenas llegaba a mi hombro, y por un momento perfecto y doloroso, todo en el mundo tenía sentido. Gracias, susurré contra su cabello. Por todo. De nada, respondió ella, su voz amortiguada contra mi pecho. Nos separamos demasiado pronto y demasiado tarde al mismo tiempo. Había lágrimas en sus mejillas otra vez, y sospechaba que también en las mías. Ve, dijo ella, antes de que ninguno de los dos pueda hacer esto. Asentí y salí de su consultorio por última vez como su paciente, sintiendo como si estuviera dejando atrás una parte de mí mismo. Roberto me encontró en mi oficina esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido. Estaba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, encendiendo la luz. Pensando. ¿En ella? No tenía sentido negarlo. Hoy fue mi última sesión. Roberto se sentó en la silla frente a mi escritorio, estudiándome con esa mirada analítica que usaba cuando estaba tratando de entender algo complicado. ¿Y cómo te sientes? Como si hubiera perdido algo importante antes de siquiera tenerlo. Mateo, suspiró profundamente. Mira, sé que he sido duro con esto. Sé que te dije que era una mala idea, que era antiético, que ibas a salir lastimado. Tenías razón. No, déjame terminar. Sí, tenía razón sobre todo eso, pero también veo algo que no vi al principio. ¿Qué? Veo cómo te cambió. No solo la terapia, sino ella. Hay algo diferente en ti cuando hablas de ella. Algo que nunca vi cuando estabas con Valeria. Algo real. No importa. Se acabó antes de empezar. ¿Se acabó? ¿O solo están haciendo una pausa para hacer las cosas bien?
Lo miré, sorprendido por el cambio en su tono. No lo sé. Ella dijo que no podía prometer nada. Pero tampoco dijo que era imposible, ¿verdad? No respondí, pero Roberto conocía la respuesta. Hermano, si esto es real, si realmente sientes por ella lo que creo que sientes, entonces vale la pena esperar. Vale la pena hacerlo bien. ¿Estás diciéndome que debería...? Estoy diciendo que por primera vez en los 15 años que te conozco, te veo emocionado por algo que no tiene que ver con negocios. Te veo vulnerable de una manera saludable. Te veo vivo. Y si ella es parte de eso, entonces sí, creo que vale la pena luchar por eso. Solo asegúrate de hacerlo de la manera correcta. Sus palabras se quedaron conmigo durante las siguientes semanas. Empecé mi terapia con el doctor Javier Ramírez, un hombre de unos 50 años con una barba gris perfectamente recortada y una risa contagiosa. Era diferente a Laura en muchos sentidos, más directo, más confrontacional a veces, pero también tenía una calidez genuina que me hizo sentir cómodo desde la primera sesión. Laura me habló muy bien de ti, dijo en nuestro primer encuentro. Dice que has hecho un progreso increíble. Ella es una terapeuta extraordinaria. Lo es, concordó, y había algo en su tono que me hizo pensar que sabía más de lo que decía. Y también es importante que continuemos construyendo sobre ese fundamento que establecieron juntos. Mi terapia con el doctor Ramírez tomó un rumbo ligeramente diferente. Mientras Laura había sido gentil en su aproximación, casi maternal en su cuidado, el doctor Ramírez no tenía miedo de desafiarme directamente. Háblame de Laura, dijo sin rodeos en nuestra tercera sesión. ¿Qué quieres saber? Lo que sea que necesites decir. Y entonces lo solté todo. Le conté sobre cómo me había enamorado de ella, sobre cómo ella había admitido sentir lo mismo, sobre cómo habíamos decidido hacer las cosas de la manera correcta aunque nos estuviera matando. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Ella dijo que deberíamos esperar 2 años antes de considerar cualquier cosa. ¿Y tú qué quieres? Quiero que sea mañana. Quiero saltarme toda esta espera ridícula y simplemente estar con ella. Pero ¿sabes por qué existe esa regla, verdad? Sí, para proteger a ambos, para asegurarse de que lo que siento es real y no solo transferencia o gratitud. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿crees que lo que sientes por Laura va a desaparecer en 2 años? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No. Si acaso, creo que va a crecer. Entonces tal vez la espera no es tan ridícula después de todo. Tal vez es una oportunidad para que ambos estén seguros, para que cuando finalmente estén juntos, si es que eso sucede, sea por las razones correctas. Tenía sentido. Todo tenía sentido. Pero eso no hacía que fuera más fácil. Decidí no tener contacto con Laura. Nada de mensajes casuales, nada de pasar accidentalmente por la Roma esperando verla. Si íbamos a hacer esto bien, necesitábamos espacio real, distancia real. Tiempo para que yo continuara sanando y para que ella pudiera estar segura de que sus sentimientos no eran solo el resultado de ver a alguien vulnerable volverse más fuerte, pero pensar en ella era constante, como una melodía pegada en mi cabeza que no podía dejar de tararear. Me preguntaba cómo estaría, si pensaba en mí tanto como yo pensaba en ella, si extrañaba nuestras sesiones tanto como yo las extrañaba. Pasaron las semanas. Luego, los meses. Me sumergí en mi trabajo de una manera diferente ahora, no como escape, sino con propósito renovado. Implementé cambios en Sandoval Desarrollos, haciéndola una empresa más humana, más consciente del bienestar de sus empleados. Establecí horarios más razonables para mí mismo. Dejé de trabajar los fines de semana. Empecé a vivir, realmente vivir, de maneras que nunca había hecho antes. Retomé la pintura con acuarelas. Incluso tomé una clase en una escuela de arte local, rodeado de estudiantes 20 años más jóvenes que yo que me trataban con una mezcla de curiosidad y respeto. Volví a cocinar regularmente, experimentando con recetas nuevas, invitando a Roberto y a su esposa Sofía a cenar los sábados. «Te ves bien, hermano», me dijo Roberto una de esas noches, mientras tomábamos mezcal en mi terraza. «Diferente. Me siento diferente. ¿Todavía piensas en ella?» «Todo el tiempo». «¿Y eso te hace sentir triste?» Lo consideré. No, me hace sentir esperanzado, como si estuviera trabajando hacia algo, como si todo este crecimiento, todo este cambio, fuera preparándome para algo mejor. Eso es bueno, Mateo. Eso es realmente bueno. Pero entonces algo sucedió que complicó todo.
Fue un martes por la tarde, 3 meses después de mi última sesión con Laura. Estaba en una reunión con potenciales inversionistas en un hotel de Polanco cuando la vi. O más bien, cuando vi a alguien que pensé que era ella. Mi corazón dio un salto violento en mi pecho. La mujer tenía el mismo color de cabello, la misma estatura, incluso caminaba de manera similar. Pero cuando se volteó, vi que era alguien completamente diferente. La decepción fue casi física. Y fue en ese momento que me di cuenta de cuán patético me había vuelto. Estaba viendo a Laura en extrañas. Estaba buscándola en cada multitud. 3 meses después de nuestra última sesión, y todavía estaba completamente obsesionado. ¿Necesitas un momento?, preguntó uno de los inversionistas, notando mi distracción. Sí, disculpen. Solo un minuto. Salí al balcón del hotel, respirando profundo el aire de la ciudad. Necesitaba aclarar mi cabeza. Necesitaba dejar de ver fantasmas. Saqué mi teléfono y, antes de poder pensarlo demasiado, escribí un mensaje. Hola, Laura. Sé que acordamos no contactarnos, pero necesitaba decirte algo. Todavía pienso en ti. Todo el tiempo. Y sé que probablemente es demasiado pronto para decir esto, pero no creo que eso vaya a cambiar. Espero que estés bien. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Era una idea terrible. Romper el silencio ahora solo complicaría las cosas. Ella había sido clara sobre la necesidad de espacio. Borré el mensaje sin enviarlo, pero el impulso había estado ahí, fuerte y urgente, y eso me asustaba. Esa noche, en mi sesión con el doctor Ramírez, le conté sobre el incidente. Casi le escribí. Casi lo arruiné todo. ¿Por qué crees que sería arruinar todo? Porque acordamos esperar. Porque ella necesita espacio para estar segura de que lo que siente es real. Mateo, ¿puedo ser directo contigo? Por favor. Creo que estás usando estas reglas, estas restricciones éticas, como una forma de castigarte. Como si no merecieras ser feliz hasta que hayas probado que estás lo suficientemente curado. ¿No es eso? ¿No? Entonces explícame por qué te aferras tan firmemente a esta idea de esperar 2 años cuando la propia Laura nunca dijo que tenían que ser exactamente 2 años. Dijo que era el estándar profesional, pero los estándares tienen flexibilidad. Hay casos donde 6 meses es suficiente. Hay casos donde 1 año es apropiado. Pero lo que importa no es el tiempo exacto, Mateo. Lo que importa es que ambos estén en un lugar saludable. Que tu relación con ella, si sucede, sea entre iguales. No entre terapeuta y paciente, no entre sanador y herido, sino entre dos adultos completos que eligen estar juntos. ¿Y crees que estamos ahí? No lo sé, pero creo que la única manera de saberlo es hablando con ella. No inmediatamente, no de manera impulsiva, pero pronto, antes de que ambos se vuelvan locos con esta espera autoimpuesta. Sus palabras me dieron permiso para algo que había estado evitando considerar, que tal vez la espera no tenía que ser tan larga como pensaba, que tal vez podíamos encontrar un camino hacia adelante que fuera tanto ético como humano. Pero antes de que pudiera actuar sobre esa idea, el universo decidió intervenir de la manera más inesperada. Fue un viernes por la noche. Roberto había organizado una cena de negocios en un restaurante nuevo en La Condesa, un lugar elegante con cocina de autor que había estado recibiendo críticas brillantes. Yo no quería ir, prefería quedarme en casa con un libro y una copa de vino, pero Roberto insistió. Necesitas salir más, hermano. No puedes vivir como monje esperando a tu Laura. Así que fui. El restaurante era hermoso, todo madera oscura y luces tenues, con una terraza que daba a un jardín secreto lleno de árboles iluminados con luces de hadas. Roberto había reservado una mesa larga para 12 personas, una mezcla de socios de negocios y sus parejas. Llegué un poco tarde, como era mi costumbre últimamente. La mayoría de los invitados ya estaban sentados, copas de vino en mano, conversando animadamente. Roberto me vio entrar y me hizo señas para que me uniera a ellos. Mateo, justo a tiempo. Ven, tengo a alguien que quiero que conozcas. Me acerqué a la mesa, preparándome para otra ronda de networking forzado, cuando vi quién estaba sentada al lado del asiento vacío que aparentemente era para mí. Laura. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa y el mundo entero se detuvo. Ella se veía hermosa, vestida con un vestido azul marino que nunca le había visto, su cabello suelto en ondas suaves sobre sus hombros. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más, algo que se parecía a la alegría. ¿Mateo? La voz de Roberto me sacó de mi estupor. ¿Estás bien? Sí,
Estoy bien. Me moví hacia la mesa como en un sueño. Roberto estaba haciendo presentaciones, pero apenas escuchaba las palabras. Algo sobre cómo Laura era amiga de Sofía, su esposa, de años atrás. Algo sobre cómo habían reconectado recientemente, y Roberto había pensado que sería bueno invitarla. ¿Roberto lo sabía? ¿Había planeado esto? Lo miré con sospecha, pero su expresión era de inocencia completa. Tal vez realmente era coincidencia. O tal vez el universo tenía su propio cronograma. Mateo, esta es la doctora Laura Moreno, dijo Roberto, y había algo en su tono que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Laura, te presento a Mateo Sandoval, mi socio. Un placer, dijo Laura, extendiendo su mano con formalidad profesional. Tomé su mano y el contacto fue eléctrico. Podía sentir su pulso acelerado bajo mis dedos, o tal vez era el mío. El placer es mío, logré decir. Nos sentamos y la cena comenzó. Fue la experiencia más surrealista de mi vida. Ahí estábamos, sentados uno al lado del otro como extraños educados, cuando todo lo que yo quería hacer era llevarla a algún lugar privado y preguntarle si todavía sentía lo mismo que yo. Si los últimos 3 meses habían sido tan tortuosos para ella como lo habían sido para mí. ¿A qué te dedicas, Laura?, preguntó uno de los inversionistas desde el otro lado de la mesa. Soy psicóloga, respondió ella con esa voz tranquila que conocía tan bien. Tengo un consultorio privado en la Roma. Fascinante. ¿Qué tipo de terapia practicas? Y ahí estaba, hablando sobre su trabajo con pasión y profesionalismo, y yo estaba completamente cautivado. No por lo que decía, aunque era interesante, sino por cómo lo decía, por el brillo en sus ojos cuando hablaba de ayudar a las personas, por la forma en que sus manos se movían expresivamente, por todo lo que había llegado a amar sobre ella. En algún momento durante la cena, nuestras manos se rozaron bajo la mesa mientras ambos alcanzábamos nuestras servilletas. Fue un accidente, un contacto casual que cualquiera podría haber ignorado, pero ninguno de los dos lo ignoró. Nuestros ojos se encontraron otra vez, y en ese momento, con el ruido de la conversación a nuestro alrededor y el sonido de copas brindando, tuvimos una conversación completa sin decir una sola palabra. ¿Todavía sientes lo mismo? Sí. ¿Has pensado en mí? Todo el tiempo. ¿Esto es una señal? Tal vez. El resto de la cena pasó en una especie de bruma. Hablé cuando fue necesario, reí en los momentos apropiados, participé en las conversaciones de negocios. Pero mi atención real estaba completamente enfocada en la mujer sentada a mi lado, en cada respiración que tomaba, en cada movimiento sutil de su cuerpo, en la tensión invisible que vibraba entre nosotros como una cuerda de violín. Cuando la cena finalmente terminó y la gente comenzó a despedirse, Roberto se acercó a mí con una sonrisa que era demasiado inocente para ser real. Qué casualidad que Laura estuviera aquí, ¿verdad? Roberto, ¿qué? Sofía la invitó. Yo no sabía que ustedes se conocían. Mentiroso. Su sonrisa se amplió. Está bien. Tal vez Sofía mencionó algo sobre que Laura había hablado de un paciente que le había impactado particularmente, y tal vez yo até cabos, y tal vez pensé que el destino necesitaba un pequeño empujón. No puedo creer que hicieras esto. ¿Estás enojado? Miré hacia donde Laura estaba despidiéndose de Sofía, riéndose de algo que le había dicho. La luz de las luces de hadas del jardín creaba un halo alrededor de su cabeza. No, admití. No estoy enojado. Entonces ve, habla con ella, antes de que se vaya. Tenía razón. Esta podría ser mi única oportunidad. Me acerqué a Laura justo cuando estaba por salir del restaurante. ¿Laura? Se volteó, y había nerviosismo en sus ojos, pero también esperanza. Mateo, ¿puedo caminar contigo hasta tu coche? Me vine en Uber. ¿Entonces puedo acompañarte hasta que llegue? Ella sonrió, y fue como el sol saliendo después de meses de invierno. Me gustaría eso. Salimos juntos del restaurante, caminando lado a lado sin tocarnos. La noche estaba fresca, perfecta, con ese tipo de clima de Ciudad de México que te hace enamorarte de la ciudad una y otra vez. No puedo creer que Roberto hiciera eso, dije después de un momento. Sofía también. Aparentemente conspiraron juntos. ¿Estás molesta? Debería estarlo. Fue completamente inapropiado de su parte. Se detuvo y me miró. Pero no lo estoy. Fue realmente bueno verte, Mateo. Para mí también. Dios, Laura, ha sido una tortura. Estos 3 meses... ¿Lo sé? ¿Tú también? Cada día.
Nos quedamos ahí parados en la calle, con las luces de la Condesa brillando a nuestro alrededor y el sonido de música lejana flotando desde algún bar cercano. Estoy viendo al doctor Ramírez, dije. Y está yendo bien, realmente bien. Me alegra escuchar eso. Me dijo algo interesante la otra semana. Dijo que tal vez me estaba aferrando a esta idea de esperar 2 años como una forma de castigarme, como si no mereciera ser feliz hasta que hubiera probado que estaba lo suficientemente curado. ¿Y qué piensas tú? Creo que tal vez tenía razón. Creo que he estado usando la ética profesional como excusa para no arriesgarme, para no ver si esto, gestos entre nosotros, es real. Es real, Mateo. Su voz era firme, segura. Al menos para mí, lo es. Estos 3 meses lejos de ti no han cambiado nada. Si acaso, me han hecho más segura. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Todavía están las preocupaciones éticas. Todavía existe el riesgo de que esto complique tu recuperación. Pero ya no soy tu paciente, y estoy en un lugar completamente diferente del que estaba hace 3 meses. ¿En qué momento dejamos de escondernos detrás de las reglas y admitimos que queremos intentarlo? Laura se mordió el labio, esa acción nerviosa que había visto hacer 1.000.000 de veces en su consultorio. Necesito pensar sobre esto, hablar con mi supervisor, asegurarme de que estamos haciendo esto de la manera correcta. Está bien, tómate todo el tiempo que necesites. Su Uber llegó entonces, interrumpiendo el momento. Ella miró el coche y luego a mí, claramente dividida. Mateo, yo... Ve, dije, aunque lo último que quería era que se fuera. Piénsalo, y cuando estés lista, cuando hayas hablado con quien necesites hablar y te sientas cómoda con esto, llámame. Esperaré. ¿Y si toma tiempo? Entonces tomará tiempo. Pero Laura, quiero que sepas algo. Di un paso más cerca, no lo suficiente para tocarla, pero lo suficiente para que pudieras sentir mi presencia. Esto no es solo atracción, no es solo gratitud, es algo real. Eres la primera persona en años que me hace querer ser mejor, no por obligación, sino porque genuinamente quiero ser el tipo de hombre que mereces. Así que sí, esperaré. Esperaré todo el tiempo que necesites. Había lágrimas en sus ojos ahora, brillando bajo las luces de la calle. Yo también quiero ser mejor por ti, susurró. Quiero ser el tipo de mujer que puede hacer esto bien, que puede darte lo que necesitas sin comprometer mis principios. Ya eres esa mujer. Nos quedamos mirando el uno al otro por un largo momento, y el aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no podíamos decir todavía. Finalmente, ella se inclinó hacia adelante y me besó la mejilla suavemente, apenas un roce de labios contra piel. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Laura. La vi subirse al Uber y desaparecer en el tráfico de la noche, mi mano inconscientemente tocando el lugar donde sus labios habían estado. Roberto apareció a mi lado, habiendo salido del restaurante sin que me diera cuenta. ¿Y bien? Y bien. Creo que hay esperanza. ¿Solo esperanza? Por ahora sí, pero es más de lo que tenía esta mañana. Eso es suficiente, hermano. Eso es suficiente. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Revisaba mi teléfono obsesivamente, esperando un mensaje o una llamada de Laura. Pero no llegó nada, ni esa semana ni la siguiente. Dale tiempo, me decía el doctor Ramírez en nuestras sesiones. Ella necesita estar segura, y tú necesitas demostrar que puedes respetar su proceso. Tenía razón, por supuesto, pero eso no lo hacía más fácil. Y entonces, 3 semanas después de esa cena, sucedió algo completamente inesperado. Estaba en mi oficina un martes por la tarde, revisando unos contratos, cuando mi asistente tocó la puerta. Mateo, hay alguien aquí para verte. Dice que no tiene cita, pero que es importante. ¿Quién es? Una tal doctora Laura Moreno. El corazón se me detuvo. Hazla pasar, por favor. Laura entró a mi oficina, y se veía nerviosa pero determinada. Llevaba ese suéter color mostaza que yo amaba, y su cabello estaba recogido en esa cola de caballo despeinada. Tenía una carpeta en las manos. Hola, dijo. Hola. Me levanté de mi escritorio sin saber qué hacer con mis manos. Esta es una sorpresa. Lo sé. Debí haber llamado primero, pero... Respiró profundo. Hablé con mi supervisor y con el comité de ética de mi colegio profesional. Y leí todo lo que pude encontrar sobre relaciones postterapéuticas. Y el consenso es que, dadas las circunstancias, nuestra situación específica, 3 meses es tiempo suficiente.
especialmente porque estás en terapia activa con otro profesional, especialmente porque ambos somos adultos conscientes de las complejidades involucradas. No podía respirar. ¿Qué estás diciendo, Laura? Ella puso la carpeta sobre mi escritorio. Estaba llena de documentación, artículos académicos, lineamientos éticos, todo subrayado y anotado. Estoy diciendo que hice mi tarea, que me aseguré de que esto fuera ético y apropiado, que hablé con las personas que necesitaba hablar y obtuve la confirmación que necesitaba. Levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban brillantes con emoción y algo más, algo que se parecía al amor. Estoy diciendo que, si todavía quieres intentar esto, si todavía sientes lo mismo que sentías hace 3 semanas, lo siento, la interrumpí, cruzando el espacio entre nosotros en 2 pasos largos. Dios, Laura, por supuesto que todavía lo siento. Entonces tal vez, dijo con una sonrisa temblorosa, tal vez podríamos ir a tomar ese café que nunca tuvimos, como personas normales, en una cita normal, sin roles de terapeuta-paciente, solo nosotros. Me encantaría eso. Y ahí, en mi oficina, con las luces de la ciudad brillando afuera de la ventana, sonreímos el uno al otro como 2 adolescentes enamorados. Teníamos mucho que descubrir todavía, mucho que navegar. Pero por primera vez en meses, el futuro no se sentía como algo que temer. Se sentía como algo que esperaba con ansias. Se sentía como una promesa. Nuestra primera cita oficial fue en ese mismo café de Polanco donde nos habíamos encontrado por casualidad meses atrás. Parecía apropiado, como cerrar un círculo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había barreras profesionales entre nosotros. Esta vez podíamos simplemente ser Mateo y Laura, 2 personas explorando la posibilidad de algo hermoso. Me arreglé como nunca antes lo había hecho, ni siquiera para las reuniones más importantes de negocios. Cambié de camisa 3 veces. Me afeité 2 veces porque la primera vez no me pareció suficientemente prolijo, y llegué al café 15 minutos antes, algo completamente inusual para alguien que había hecho del retraso estratégico un arte. Cuando Laura llegó, llevaba un vestido color vino que nunca le había visto, y su cabello caía suelto sobre sus hombros en ondas naturales. Se veía nerviosa, hermosa, real. Me levanté inmediatamente cuando la vi acercarse. «Hola», dijo con una sonrisa tímida. «Hola». Y entonces nos reímos, porque la situación era absurdamente incómoda y perfectamente perfecta al mismo tiempo. Esto es extraño, ¿verdad? Extrañísimo, admitió, sentándose frente a mí. Me siento como si estuviera en una primera cita de preparatoria. Yo también. Y no sé qué hacer con mis manos. Eso la hizo reír genuinamente, y el sonido rompió la tensión como cristal quebrándose. Pedimos café y pastel, y comenzamos a hablar. Y fue como si todas las compuertas se hubieran abierto. Ya no había límites sobre qué podíamos discutir, ya no había roles que mantener. Hablamos de todo y de nada, de nuestras familias, nuestros miedos, nuestros sueños. Ella me contó sobre su infancia en Guadalajara, hija de profesores universitarios que le habían inculcado el amor por el aprendizaje y la empatía. Me habló de cómo había decidido ser psicóloga después de perder a su hermano menor por suicidio cuando tenía 17 años. Cómo ese dolor devastador se había transformado en una misión de ayudar a otros que estaban sufriendo. «Nunca te lo dije durante la terapia», compartió, sus dedos jugando con la taza de café. «Pero ver tu progreso, verte pasar de ese hombre quebrado que llegó a mi consultorio a alguien que estaba genuinamente sanando, fue una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. ¿Por eso fue tan difícil para ti? ¿Separar los sentimientos profesionales de los personales?» «Exactamente. Porque mi alegría al verte mejorar se estaba mezclando con algo más, algo que no debía estar ahí». Levantó la vista hacia mí. Me asustaba porque nunca me había pasado antes. En 10 años de práctica, nunca había sentido nada romántico por un paciente. Y de repente apareces tú, con tu armadura corporativa y tus defensas de acero, y lentamente empiezas a abrirte. Y yo, sacudió la cabeza, me enamoré de tu valentía, de tu vulnerabilidad, de la forma en que luchabas por ser mejor. Yo me enamoré de cómo me veías, confesé, como si fuera más que solo el CEO de Sandoval Desarrollos, como si hubiera profundidad en mí que valía la pena explorar. Porque la hay, Mateo, siempre la hubo. Nos quedamos en ese café durante horas, hasta que el sol comenzó a ponerse y las luces del establecimiento se encendieron automáticamente.
Hablamos hasta que nos dolieron las mandíbulas de tanto sonreír. Y cuando finalmente salimos a la calle, ninguno de los dos quería que la noche terminara. ¿Quieres caminar un rato?, sugerí. Me encantaría. Caminamos por las calles de Polanco sin rumbo particular, y fue en algún momento durante esa caminata que nuestras manos se encontraron. No fue dramático ni planeado. Simplemente nuestros dedos se rozaron mientras caminábamos, y luego se entrelazaron de la manera más natural del mundo. Laura miró nuestras manos unidas y sonrió. ¿Está bien esto?, pregunté, de repente inseguro. Más que bien. Terminamos en un parque pequeño, sentados en una banca bajo un árbol de jacaranda. La ciudad bullía a nuestro alrededor, pero en nuestro pequeño rincón había paz. Mateo, dijo Laura después de un momento de silencio cómodo, necesito preguntarte algo importante. Lo que sea. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Para una relación real. No porque creas que me lo debes, o porque estás tratando de llenar un vacío, sino porque genuinamente quieres estar conmigo. La pregunta era justa, y merecía una respuesta honesta. Durante meses me hice la misma pregunta. Me cuestioné si lo que sentía era real o solo el resultado de verte en un momento vulnerable, si estaba confundiendo gratitud con amor. Pero Laura, tomé su mano entre las mías. Te he visto en diferentes contextos ahora. En tu consultorio, en ese café casual, en la cena con Roberto y Sofía, aquí en el parque. Y cada vez, mi respuesta es la misma. Sí, quiero esto. Quiero conocerte más allá de las sesiones de terapia. Quiero saber cómo tomas tu café por la mañana, qué películas te hacen llorar, qué te hace reír hasta que te duela el estómago. Quiero todas las partes aburridas y extraordinarias de estar contigo. Había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas felices. Yo también quiero eso, todo eso. ¿Entonces lo intentamos? ¿De verdad? Sí, pero necesito que entiendas algo. Su voz se puso seria. Esto va a ser complicado a veces. Va a haber gente que no lo entienda, que piense que es inapropiado. Y necesitarás continuar tu terapia con el doctor Ramírez, porque no puedo ser tu terapeuta y tu pareja. Lo entiendo, y estoy de acuerdo con todo eso. Y necesitamos ir despacio, conocernos de esta nueva manera, sin prisas. Sin prisas, repetí, aunque cada parte de mí quería acelerar este momento. Quería saltar directamente a la parte donde estábamos juntos y felices sin tener que pasar por toda la incertidumbre del principio. Pero Laura tenía razón. Necesitábamos construir esto correctamente. Las siguientes semanas fueron como vivir en una burbuja mágica. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, siempre en citas reales, planificadas. Fuimos al cine y descubrimos que ambos amábamos las películas de ciencia ficción que nadie más apreciaba. Cocinamos juntos en mi departamento, y ella se rió hasta llorar cuando casi incendió la cocina tratando de impresionarla con un platillo complicado. Fuimos a museos, caminamos por Coyoacán, nos perdimos en librerías de viejo en el centro. Y hablamos. Dios, ¿cómo hablamos? Sobre todo y nada. Sobre nuestras esperanzas y miedos, nuestros errores pasados y sueños futuros. Era como si tuviéramos años de conversaciones acumuladas que finalmente podíamos liberar. Roberto notó el cambio inmediatamente. «Estás radiante, hermano», me dijo un día en la oficina, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ti. Es ella, Laura. Es increíble, Roberto. Me alegro, de verdad. Solo, ten cuidado, ¿sí? Protege lo que tienen. Es especial. Sus palabras resultaron ser más proféticas de lo que ninguno de nosotros esperaba, porque no todos estaban felices con nuestra relación. El primer problema vino de un lugar inesperado, una exnovia mía de hace años, Daniela Cortés. Daniela provenía de una familia de dinero antiguo en Monterrey, el tipo de mujer que mi padre siempre había esperado que me casara. Nos habíamos separado hace casi una década, pero aparentemente se había enterado de que yo estaba soltero nuevamente y decidió que era una oportunidad para reconectar. Apareció en mi oficina un jueves por la tarde sin avisar, toda piernas largas y perfume caro, con una sonrisa que recordaba de otra vida. «Mateo, querido, ¿cuánto tiempo?» «Daniela». Me levanté por cortesía, pero mantuve mi distancia. ¡Qué sorpresa! Una buena, espero. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada, cruzando las piernas de manera deliberadamente provocativa. «Escuché que te divorciaste. Qué lástima lo de Valeria. Fue hace meses, y estamos ambos mejor así. Apuesto a que sí. Nunca fue la indicada para ti de todos modos».
Se inclinó hacia adelante. No como yo. ¿Recuerdas cómo éramos juntos, Mateo? Perfectos. Nuestras familias se llevaban bien. Compartíamos el mismo círculo social, los mismos valores. Daniela, no sé a qué viniste, pero vine a proponerte que cenemos juntos. Por los viejos tiempos. ¿Quién sabe? Tal vez podríamos... Dejó la frase colgando sugestivamente. No puedo. Estoy en una relación. Su expresión cambió instantáneamente de seductora a sorprendida a algo que se parecía peligrosamente al desdén. ¿Una relación? ¿Tan pronto? ¿Quién es la afortunada? Eso no es asunto tuyo. Vamos, Mateo. Somos viejos amigos. Puedes decirme. No, no puedo. Y necesito pedirte que te vayas. Tengo trabajo. Daniela se levantó lentamente, suavizando su expresión en algo que pretendía ser comprensión, pero que leía como condescendencia. Está bien, entiendo. Estás emocionado por tu nuevo romance, pero cuando se te pase, cuando te des cuenta de que estás jugando en ligas menores cuando podrías estar en las mayores, llámame. Dejó una tarjeta de presentación sobre mi escritorio. Estaré esperando. Me sentí sucio después de que se fue, como si necesitara ducharme. Le conté a Laura sobre el encuentro esa noche durante la cena. Suena encantadora, dijo Laura con sarcasmo seco. Fue incómoda, pero lo que me molesta es cómo me hizo sentir. Como si fuera una posesión que ella podía reclamar cuando quisiera. ¿Y qué le dijiste? Que estaba en una relación, que no estaba interesado. Laura sonrió, tomando mi mano sobre la mesa. Bien, pero el encuentro con Daniela fue solo el comienzo. El verdadero problema vino de Roberto. Una tarde, 2 meses después de que Laura y yo habíamos empezado oficialmente a salir, Roberto pidió hablar conmigo en privado. Su expresión era seria, preocupada, y eso inmediatamente me puso en alerta. ¿Qué pasa? Pregunté una vez que estuvimos en mi oficina con la puerta cerrada. Necesito hablar contigo sobre Laura. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con ella? Mira, sé que los junté. Sé que incluso los alenté cuando vi cómo te hacía sentir. Se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Pero he estado pensando mucho sobre esto, y me preocupa. ¿Qué te preocupa? Que estés moviendo muy rápido, que todavía estés en un lugar vulnerable, que ella, sin importar cuán ética haya tratado de ser, todavía tenga un poder sobre ti que no es saludable. Roberto, ya hablamos de esto. Ella ya no es mi terapeuta. Estoy viendo al doctor Ramírez. Lo sé, pero... Suspiró profundamente. Sofía me contó algo anoche. Algo que Laura le compartió en confianza, pero que Sofía sintió que yo necesitaba saber. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Laura tuvo un paciente hace años, al principio de su carrera. Un hombre que desarrolló sentimientos por ella, igual que tú. Ella mantuvo los límites profesionales, lo refirió con otro terapeuta, hizo todo correctamente. Pero después de que terminó la relación terapéutica, él se volvió obsesivo, la acosaba. Aparecía en su consultorio sin avisar. Le mandaba docenas de mensajes al día. Eventualmente tuvo que pedir una orden de restricción. Laura nunca me contó eso. Porque es traumático para ella, y porque, según Sofía, está aterrorizada de que pueda repetirse contigo. ¿Qué? Yo nunca... Me sentí insultado y herido al mismo tiempo. Roberto, yo no soy ese tipo de persona. Jamás la acosaría o la haría sentir insegura. Lo sé, hermano. Yo sé eso. Pero, ¿lo sabe ella? ¿Realmente? ¿O está repitiendo un patrón porque siente que te lo debe? ¿Porque te ve como un proyecto exitoso que no quiere abandonar? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Eso no es justo. Tal vez no. Pero necesito que al menos consideres la posibilidad de que esta relación no esté construida sobre una base tan sólida como crees. Que tal vez hay dinámicas de poder residuales que ninguno de los dos está viendo claramente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque te quiero, hermano. Porque has trabajado tan duro para sanar, y no quiero verte lastimado. Y porque si esto explota, si resulta que Laura no está tan segura de esto como dice estar, te va a destruir. Ella está segura. Yo estoy seguro. Entonces habla con ella. Pregúntale directamente sobre ese paciente anterior, sobre sus miedos, y si después de esa conversación todavía sientes lo mismo, te apoyaré 100%. Pero por favor, solo asegúrate de que ambos estén en esto por las razones correctas. Roberto se fue, dejándome solo con pensamientos que no quería tener. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Laura estaba repitiendo un patrón inconsciente? ¿Y si lo que yo interpretaba como amor
era en realidad algo más complicado y menos saludable? Esa noche, cuando Laura vino a mi departamento para nuestra cena habitual de los viernes, ella inmediatamente notó que algo estaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su bolso en el sillón. Te ves preocupado. Roberto me habló hoy. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre un paciente que tuviste hace años, uno que te acosaba. Laura se quedó completamente quieta, y vi el momento exacto en que entendió de qué estaba hablando. Sofía te lo contó, dijo en voz baja. Le contó a Roberto, y él me lo contó a mí. Laura, ¿por qué nunca me dijiste? Porque fue hace años, porque ya lo trabajé en terapia, porque no quería que pensaras que veía paralelismos entre esa situación y la nuestra. ¿Y los ves? No, su voz subió, defensiva. Mateo, esa situación fue completamente diferente. Ese hombre nunca respetó mis límites, incluso desde el principio. Tú siempre lo hiciste. Él era obsesivo y manipulador. Tú eres honesto y respetuoso. No hay comparación. Pero Roberto tiene un punto. ¿Y si inconscientemente estás repitiendo algo? ¿Y si me ves como un proyecto que necesitas completar? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿De verdad crees eso? Después de todo lo que hemos compartido, ¿de verdad crees que esto es solo sobre mi ego profesional? No sé qué creer. Solo sé que Roberto, quien me conoce desde hace 15 años y quien me ayudó a encontrarte en primer lugar, está preocupado. Y eso me hace cuestionar si estamos viendo esto claramente. Entonces pregúntame. Su voz temblaba, pero era firme. Pregúntame lo que necesites preguntar. Porque no voy a dejar que los miedos de otras personas destruyan lo que tenemos. Porque yo. Las palabras salieron crudas, vulnerables. De todos tus pacientes a lo largo de los años, ¿por qué yo? ¿Por qué rompiste tus propias reglas por mí? Laura se limpió las lágrimas y tomó una respiración profunda. Porque cuando te miraba, no solo veía a un hombre deprimido que necesitaba ayuda. Veía a alguien que estaba luchando por ser auténtico en un mundo que lo había condicionado a ser una máscara. Veía valentía en tu vulnerabilidad. Veía gentileza debajo de tu armadura corporativa. Y sí, al principio era solo admiración profesional por tu progreso. Pero luego, su voz se suavizó. Luego empecé a extrañar nuestras sesiones entre semanas. A preguntarme qué estarías haciendo. A guardar pequeñas cosas que quería compartir contigo. Y me asustó porque nunca me había pasado antes. ¿Ni siquiera con ese otro paciente? Especialmente no con él. Con él siempre fue unilateral. Él proyectó sus fantasías en mí porque era una figura de autoridad femenina. Nunca me conoció realmente. Pero tú, Mateo, tú me haces preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Te importa quién soy más allá de mi título profesional. Y esa es la diferencia fundamental. Me senté en el sillón, sintiendo cómo la tensión lentamente se disolvía. Roberto me asustó. Lo sé. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia pequeña pero respetuosa. Y está bien que tengas dudas. Está bien que cuestiones esto. De hecho, es saludable, porque significa que no estás siguiendo ciegamente tus sentimientos, sino que estás siendo consciente y cuidadoso. No quiero perderte. No me vas a perder. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro, siempre. Incluso cuando es incómodo. Especialmente cuando es incómodo. Entonces, ¿qué hacemos con los miedos de Roberto? Los escuchamos, los consideramos, y entonces decidimos juntos cómo seguir adelante. Tal vez podríamos hacer terapia de pareja preventiva, para asegurarnos de que estamos construyendo dinámicas saludables desde el principio. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa para que esto funcione, Mateo. Porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras en voz alta. ¿Qué? Mi voz apenas era un susurro. Te amo. Lo dijo otra vez, más fuerte, más segura. Sé que probablemente es demasiado pronto para decirlo, y sé que complica las cosas, pero es verdad. Te amo, no como terapeuta, no como proyecto, sino como hombre, como Mateo. Te amo por quién eres, por quién estás llegando a ser, por tu honestidad brutal y tu corazón gentil. Algo dentro de mí se quebró de la manera más hermosa posible. Yo también te amo. Y mientras decía las palabras, supe que eran verdad. Completamente, absolutamente verdad. Te amo, Laura. Y tienes razón, necesitamos hacer esto bien. Terapia de pareja, comunicación honesta, toda esa mierda incómoda que la gente evita.
Lo haremos todo porque esto, gesticulé entre nosotros, vale cada gramo de esfuerzo. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Entonces, ¿seguimos adelante? Seguimos adelante. Y ahí, en mi sala con las luces de la ciudad brillando afuera, nos besamos por primera vez. No como terapeuta y paciente, no como dos personas tratando de navegar límites éticos complicados, sino como dos personas que se amaban y que estaban dispuestas a luchar por eso. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ninguno de los dos estuviera completamente seguro de que estuviera permitido. Pero entonces Laura suspiró contra mis labios, y algo dentro de mí se desató. Mis manos encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, mientras las suyas se enredaban en mi cabello. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado conteniendo esto, finalmente se liberara en ese único momento perfecto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. «Dios», dijo ella, apoyando su frente contra la mía. Valió la pena esperar. Cada segundo. Nos sentamos juntos en el sillón después de eso, con Laura acurrucada contra mi costado, su cabeza apoyada en mi hombro. Y hablamos sobre todo lo que necesitábamos hablar, sobre cómo navegaríamos las preocupaciones de Roberto, sobre cómo manejaríamos las inevitables opiniones de otros, sobre cómo nos aseguraríamos de mantener límites saludables mientras construíamos algo real. «Todavía va a haber gente que no lo entienda», dijo Laura, «que piense que es inapropiado o poco ético. Que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. ¿Y si Daniela vuelve a aparecer? O si alguien más de tu pasado trata de interferir. Entonces los manejaremos juntos, porque eso es lo que hacen las parejas, ¿verdad? Enfrentan los problemas juntos». Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos brillando con algo que se parecía peligrosamente a la adoración. «¿Cuándo te volviste tan sabio? Tuve una terapeuta excelente». Eso la hizo reír, y el sonido llenó mi departamento como música. Los siguientes meses fueron un remolino de felicidad salpicado con momentos desafiantes. Roberto eventualmente aceptó nuestra relación después de varias conversaciones largas, donde tanto Laura como yo le aseguramos que estábamos siendo cuidadosos y conscientes. Comenzamos terapia de pareja con una colega de Laura, la doctora Patricia Mendoza, quien nos ayudó a navegar las complejidades únicas de nuestra situación. Daniela intentó interferir una vez más, apareciendo en un evento de la empresa donde Laura era mi acompañante. Pero cuando vio cómo Laura y yo interactuábamos, cómo nos mirábamos, cómo existíamos juntos en nuestro propio pequeño mundo, algo en su expresión cambió. Era como si finalmente entendiera que esto no era una fase temporal o una rebelión contra mi ex esposa. Era real. «Se ven felices», me dijo antes de irse esa noche, y había algo parecido a la aceptación en su voz. «Genuinamente felices. Lo somos. Entonces supongo que no eras para mí después de todo». Sonrió, y por primera vez era una sonrisa genuina. «Cuídala, y déjala que te cuide a ti». «Lo haré». Cuando Daniela se fue, Laura apareció a mi lado con 2 copas de champán. «¿Todo bien?» «Más que bien. Creo que finalmente cerré ese capítulo de mi vida». «Bien, porque tengo planes para ti, Mateo Sandoval, y no incluyen a exnovias interfiriendo». «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de planes?» Ella me dio un beso rápido, sus ojos brillando con travesura. «Ya verás». 6 meses después de nuestro primer beso, yo sabía con certeza absoluta que quería pasar el resto de mi vida con Laura. No era una decisión impulsiva o basada en la emoción del romance nuevo. Era una certeza profunda, construida sobre meses de conocernos genuinamente, de enfrentar desafíos juntos, de construir algo sólido y real. Pero el pedido de matrimonio tenía que ser perfecto. Tenía que ser significativo de una manera que honrara nuestra historia única. Le pedí ayuda a Roberto, quien para ese momento se había convertido en uno de nuestros mayores aliados. «Necesito tu ayuda», le dije un día en la oficina. «Quiero pedirle a Laura que se case conmigo». Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «¿En serio? Hermano, eso es increíble. Pero necesita ser especial, necesita significar algo». «¿Qué tienes en mente?». Le expliqué mi idea, y mientras hablaba, vi cómo su sonrisa crecía. «Es perfecto, Mateo. Absolutamente perfecto». Laura había mencionado casualmente meses atrás que estaba buscando un espacio más grande para su consultorio. El edificio en la Roma era hermoso, pero pequeño, y tenía una lista de espera de 3 meses para nuevos pacientes.
Soñaba con tener un lugar donde pudiera expandir su práctica, tal vez contratar a otros terapeutas, crear un verdadero centro de bienestar mental. Pasé 2 meses buscando el lugar perfecto. Finalmente lo encontré. Un espacio luminoso en un edificio restaurado en la Condesa, con ventanas grandes que daban a un jardín interno lleno de jacarandas. Tenía espacio suficiente para 4 consultorios individuales, una sala de espera amplia e incluso un pequeño jardín en la azotea. Lo compré. Lo mandé a remodelar según las especificaciones que Laura había mencionado en conversaciones casuales a lo largo de los meses. Pisos de madera cálida, paredes color crema, iluminación natural maximizada. Contraté a un diseñador de interiores para que lo amueblara con el mismo gusto acogedor que tenía su consultorio actual. Y en la puerta del consultorio principal, el que sería el de Laura, mandé a instalar una placa personalizada. Pero en lugar de su nombre, decía simplemente, "La llave para mi futuro". La inauguración del espacio estaba planeada para un sábado por la tarde. Le dije a Laura que uno de mis clientes estaba abriendo un nuevo centro de bienestar y que le encantaría tener su opinión profesional sobre el diseño del espacio terapéutico. ¿Un sábado?, preguntó, sospechosa. ¿No es raro? Es un evento previo a la apertura, muy exclusivo. Por favor, ven conmigo. Significaría mucho. Ella aceptó, aunque pude ver la confusión en sus ojos. Ese sábado la llevé al edificio en la Condesa. Roberto y Sofía estaban ahí, junto con algunos amigos cercanos de Laura, todos en el secreto. Habían decorado el espacio con flores, cientos de bugambilias fucsias que recordaban al jardín de su consultorio original. «Mateo, este lugar es hermoso», dijo Laura mientras entrábamos, mirando alrededor con admiración profesional. «Tu cliente tiene muy buen gusto. Espera a ver los consultorios». La guié a través del espacio, mostrándole cada detalle. Vi el momento exacto en que comenzó a darse cuenta de que algo estaba pasando, cómo sus ojos se ampliaron cuando vio el diseño exacto que había descrito en sus sueños, cómo su mano voló a su boca cuando vio la sala de espera perfecta. «Mateo, ¿qué es esto? Todavía no termino de mostrarte». La llevé al consultorio principal, el que tenía la placa en la puerta. Ella la leyó, confundida. «La llave para mi futuro». «No entiendo». Abrí la puerta, revelando el espacio hermosamente diseñado, y ahí, en el escritorio, había una caja de terciopelo azul. Laura se volteó hacia mí, las lágrimas ya comenzando a formarse en sus ojos. «Mateo». Me arrodillé ahí, en el consultorio que sería suyo, rodeado de nuestros amigos más cercanos que observaban desde el pasillo. «Laura Beatriz Moreno», comencé, y mi voz temblaba con emoción. «Hace un año, entré a tu consultorio como un hombre roto que no sabía cómo pedir ayuda. Y tú, con tu paciencia infinita y tu corazón generoso, me enseñaste que estar quebrado no era el final de mi historia, era solo el comienzo». Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir ayuda es valentía, que merezco amor, no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas. Y en algún momento durante ese proceso me enamoré de ti, de tu risa que ilumina habitaciones, de tu compasión que sana almas, de tu fuerza que inspira valentía. Abrí la caja, revelando el anillo que había elegido con tanto cuidado, una esmeralda rodeada de diamantes pequeños, verde como sus ojos cuando la luz les daba de cierta manera. «Este espacio es tuyo, sin condiciones. Ya está a tu nombre. Es mi forma de decirte que creo en tus sueños tanto como tú creíste en mi sanación. Pero más que eso, es mi manera de preguntarte algo». Saqué el anillo de la caja, sosteniéndolo hacia ella. «Laura, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De dejarme pasar el resto de mi vida amándote, apoyándote, siendo tu compañero en todo? ¿De construir una vida juntos donde ambos podamos ser completamente nosotros mismos?» Ella sollozaba ahora, incapaz de hablar, solo asintiendo vigorosamente. «¿Eso es un sí?», pregunté, medio riendo, medio llorando yo también. «Sí», finalmente logró decir. «Sí, sí, 1000 veces sí». Le puse el anillo en el dedo y ella se lanzó a mis brazos, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Nuestros amigos aplaudieron y vitorearon desde el pasillo, pero en ese momento solo existíamos nosotros dos. «Me compraste un consultorio completo», dijo ella contra mi cuello, su voz llena de asombro. «¿Quién hace eso?» «Alguien que está perdidamente enamorado de una psicóloga increíble que merece todo el espacio del mundo para hacer su magia».
Ella se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Te amo tanto que a veces me asusta. Yo también. Pero creo que se supone que el amor debe asustarnos un poco. Significa que es real. Nos besamos ahí, en su nuevo consultorio, sellando nuestra promesa con la misma vulnerabilidad y honestidad que había caracterizado nuestra relación desde el principio. Roberto apareció con champán y brindamos por nuevos comienzos, por el amor que sana, por segundas oportunidades, por encontrar a tu persona en el lugar más inesperado. ¿Cuándo empezaste a planear esto?, preguntó Laura más tarde, mientras caminábamos por el espacio tomados de la mano. Hace 2 meses, cuando mencionaste que soñabas con expandir tu práctica. ¿Y recordaste cada detalle que mencioné? Cada uno. Porque cuando hablas de tus sueños, tus ojos se iluminan de una manera especial. Y quiero pasar el resto de mi vida viendo esa luz. Los siguientes meses fueron un torbellino de planificación de boda. Laura insistió en que quería algo íntimo, solo familia cercana y amigos. Nada de la producción extravagante que había sido mi primera boda. Solo amor, genuino y sin pretensiones. Elegimos casarnos en un viñedo pequeño en Querétaro, un lugar que habíamos descubierto juntos durante un fin de semana escapada. Era perfecto, rústico pero elegante, íntimo pero espacioso, hermoso de una manera sin esfuerzo que no necesitaba decoración excesiva. La noche antes de la boda, según la tradición, Laura se quedó en una habitación diferente del hotel con su hermana y sus amigas. Yo me quedé con Roberto, quien había asumido el papel de mi padrino con entusiasmo. ¿Nervioso?, me preguntó mientras tomábamos mezcal en la terraza de mi habitación. Aterrado, pero del buen tipo de terror. Es diferente a la primera vez, ¿verdad? Completamente. Con Valeria me sentía como si estuviera cumpliendo un rol esperado, marcando una casilla en mi lista de logros. Pero con Laura, busqué las palabras correctas. Con Laura, siento como si finalmente estuviera eligiendo algo para mí. No por las expectativas de otros, no por lo que se supone que debo hacer, sino porque genuinamente no puedo imaginar mi vida sin ella. Eso es el amor real, hermano. Y te lo mereces. Gracias, por todo. Por forzarme a ir a terapia, por presentarnos, por creer en nosotros incluso cuando tenías dudas. Para eso están los hermanos. Dormí poco esa noche, no por nervios, sino por anticipación. Mañana me casaría con Laura. Mañana comenzaría oficialmente el resto de mi vida con la mujer que me había enseñado a vivir otra vez. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul despejado, temperatura ideal, una brisa suave que hacía susurrar las vides. Me arreglé con Roberto ayudándome con los gemelos, bromeando para calmar mis nervios. La ceremonia sería al atardecer, cuando la luz dorada haría que todo brillara mágicamente. Cuando llegó el momento, me paré en el altar bajo un arco de flores silvestres, con Roberto a mi lado y nuestros invitados sentados en sillas blancas simples. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar, y mi corazón comenzó a latir más fuerte. Primero vinieron las damas de honor, las amigas de Laura, radiantes en vestidos color lavanda. Luego Sofía, la madrina de Laura, sonriéndome con aprobación maternal. Y entonces la música cambió. A la pieza que Laura había elegido, algo suave y hermoso que nunca había escuchado antes, pero que sonaba exactamente como ella. Todos se pusieron de pie. Y ahí estaba. Laura apareció en el otro extremo del pasillo, del brazo de su padre, y el mundo entero desapareció. Llevaba un vestido simple de encaje color marfil que fluía mientras caminaba, su cabello suelto en ondas naturales con pequeñas flores blancas entretejidas. No llevaba velo, solo una sonrisa radiante que iluminaba todo a su alrededor. Pero lo que me quebró fueron sus ojos. Estaban fijos en mí con tanta intensidad, tanto amor, tanta promesa, que sentí las lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas antes de poder detenerlas. No me importó. Dejé que fluyeran libremente mientras ella caminaba hacia mí, cada paso acercándola más a nuestra vida juntos. Cuando llegó al altar, su padre besó su mejilla y puso su mano en la mía. El gesto simple estaba cargado de significado. Te confío a mi hija. Cuídala. Ámala. Lo haré, le susurré. Y él asintió, entendiendo. Laura y yo nos paramos frente a frente, manos entrelazadas, mientras el oficiante comenzaba la ceremonia. Pero honestamente, apenas escuché las palabras. Estaba perdido en sus ojos, en la forma en que sus pulgares acariciaban mis manos, en la sonrisa pequeña que jugaba en sus labios. Mateo y Laura han elegido escribir sus propios votos, dijo el oficiante. Mateo,
Puedes comenzar. Respiré profundo, tratando de controlar mi voz. Laura, comencé, y ella apretó mis manos en aliento silencioso. Cuando entré a tu consultorio hace 1 año y medio, estaba convencido de que era un caso perdido, que había algo fundamentalmente roto en mí que nunca podría ser reparado. Pero tú me enseñaste que no estaba roto, solo estaba perdido, y me ayudaste a encontrar el camino de regreso a mí mismo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora también. Hoy no solo me caso con mi amor, me caso con mi mejor amiga, con la mujer que me vio en mi peor momento y decidió que valía la pena el esfuerzo. Con la persona que me enseñó que la vulnerabilidad es valentía, que pedir ayuda es fuerza, que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Tuve que pausar para recuperar la compostura. Prometo amarte en tus días buenos y en los difíciles. Prometo escucharte con la misma atención que tú me escuchaste a mí. Prometo apoyar tus sueños como tú apoyaste mi sanación. Prometo ser tu compañero, tu confidente, tu hogar. Y prometo, cada día por el resto de mi vida, elegirte, siempre elegirte. Laura estaba sollozando abiertamente ahora, y tuvo que tomar un momento antes de poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba, pero era clara. Mateo, cuando decidí ser terapeuta, fue porque quería ayudar a las personas a encontrar su camino. Pero nunca esperé que uno de esos caminos me llevaría a ti. Nunca esperé que mientras te ayudaba a sanar, tú me enseñarías qué significa ser verdaderamente vista, verdaderamente amada, verdaderamente apreciada. Se limpió las lágrimas con una mano, manteniendo la otra firmemente entrelazada con la mía. Me enseñaste que el amor no siempre sigue las reglas, que a veces las mejores cosas en la vida vienen de los lugares más inesperados, que vale la pena arriesgar todo por algo real. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Hoy me caso con mi mejor amigo, con el hombre que me hace reír hasta que me duele el estómago, con la persona que me desafía a ser mejor mientras me acepta exactamente como soy, con el alma más valiente que he conocido, porque enfrentaste tus demonios y elegiste sanar. Prometo amarte con todo lo que soy. Prometo crear contigo un espacio donde ambos podamos ser vulnerables y fuertes. Prometo ser tu compañera en esta aventura loca llamada vida. Y prometo, cada día, recordarte que mereces amor, que mereces felicidad, que mereces todo. Para cuando terminó, no había un ojo seco en la audiencia. El oficiante nos guió a través del intercambio de anillos, y cuando finalmente dijo las palabras que estábamos esperando, ¿puedes besar a la novia?, yo ya estaba inclinándome hacia Laura. El beso fue suave y dulce y perfecto. Fue promesa y celebración al mismo tiempo. Fue el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Fue todo. Cuando nos separamos, el oficiante anunció con alegría: les presento al señor y la señora Sandoval Moreno. Nuestros invitados aplaudieron y vitorearon mientras caminábamos por el pasillo como marido y mujer, ambos sonriendo tan ampliamente que nos dolían las mejillas. La recepción fue perfecta en su simplicidad. Cena bajo las estrellas, con mesas largas iluminadas por velas y luces de hadas colgadas entre las vides. Comida deliciosa, vino mejor aún, y más importante, el tipo de conversaciones y risas que solo suceden cuando las personas que amas están todas en un mismo lugar. Roberto dio un discurso que nos hizo reír y llorar al mismo tiempo. Habló de cómo me había conocido como un hombre que medía todo en términos de éxito y dinero, y cómo Laura me había enseñado que las cosas más valiosas en la vida no tienen precio. A Laura, brindó al final, por tomar a mi hermano más terco y convertirlo en el hombre más feliz que conozco, y a Mateo, por finalmente aprender que pedir ayuda no es debilidad. Los amo a ambos. La hermana de Laura habló sobre cómo nunca había visto a Laura tan radiante, tan completamente ella misma, como lo era conmigo. Mateo, no sé qué hiciste para ganarte el corazón de mi hermana, pero sea lo que sea, sigue haciéndolo. Bailamos nuestra primera canción como esposos a La Vie en Rose, una elección de Laura que tenía sentido perfecto, porque eso era lo que ella había hecho por mí. Me había enseñado a ver la vida a través de lentes color rosa otra vez. ¿Feliz?, le susurré mientras nos mecíamos en la pista de baile. Más allá de las palabras. Yo también. ¿Sabes qué es lo mejor de casarme contigo? ¿Qué? Que ya no tengo que pretender profesionalmente que no estoy perdidamente enamorada de ti. Reí, besando su frente. Y yo ya no tengo que fingir que presto atención en reuniones cuando lo único que hago es pensar en ti.
La noche se extendió en celebración y alegría. Y cuando finalmente nos escabullimos a nuestra suite, exaustos pero felices, nos acurrucsim, mas a história ainda não está completa. Falta desenvolver mais a noite de núpcias, a ápice 4, a gravidez, e a ápice 5, o nascimento do bebê, além do encerramento estratégico com reflexão final. Vou continuar agora. La noche se extendió en celebración y alegría. Y cuando finalmente nos escabullimos a nuestra suite, exhaustos pero felices, nos acurrucamos en la cama con nuestra ropa de boda todavía puesta, demasiado cansados y demasiado contentos para hacer otra cosa que simplemente existir juntos. Señora Sandoval Moreno, murmuré contra su cabello. Señor Sandoval Moreno, respondió ella, riendo suavemente, aunque profesionalmente seguiré usando Moreno. Como debe ser. Nos quedamos dormidos así, entrelazados, comenzando nuestra vida de casados de la manera más simple y perfecta posible. Los primeros meses de matrimonio fueron un ajuste hermoso. Laura dividía su tiempo entre su nuevo consultorio, que estaba prosperando más allá de sus sueños más locos, y construir una vida conmigo. Yo había aprendido a establecer límites más saludables en el trabajo, llegando a casa a horas razonables, reservando los fines de semana exclusivamente para nosotros. Nos mudamos juntos a un departamento en La Condesa, a medio camino entre mi oficina y su consultorio. Llenamos el espacio con una mezcla de nuestras cosas, mis libros de ciencia ficción mezclados con sus textos de psicología, mis acuarelas colgadas junto a sus fotografías de viajes, nuestra vida fusionándose de la manera más orgánica posible. 6 meses después de la boda, Laura comenzó a actuar diferente. Nada dramático, solo pequeños cambios que noté porque la conocía tan bien. Estaba más cansada de lo usual. Rechazaba el vino en las cenas, algo inusual para ella que amaba un buen Malbec, y en las mañanas, a veces la encontraba en el baño con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana después de escucharla en el baño por tercera vez esa semana. Sí, solo... creo que comí algo malo. Pero había algo en su tono, algo que no podía identificar. 2 días después, llegué a casa del trabajo para encontrar el departamento vacío. Había una nota en la cocina con la letra de Laura. Salí un momento. Vuelvo pronto. Te amo. Cuando regresó 1 hora después, llevaba una bolsa de la farmacia y una expresión que era mitad emoción, mitad terror. ¿Laura? ¿Qué pasa? Ella dejó la bolsa en la mesa, respirando profundamente. Mateo, necesito decirte algo, pero primero necesito confirmar algo. Me estás asustando. No te asustes. Es solo que he estado sintiéndome rara últimamente, y hay ciertos síntomas que... bueno, son familiares para alguien de mi profesión. Y entonces entendí. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Estás... no lo sé todavía. Por eso compré esto. Sacó una caja de pruebas de embarazo de la bolsa. ¿Puedes esperar conmigo mientras me la hago? Por supuesto. Nos sentamos juntos en el baño, yo en el borde de la tina, ella con la prueba en sus manos temblorosas. Los 3 minutos de espera fueron los más largos de mi vida. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Si estás embarazada, quiero decir. Aterrada, emocionada. No estábamos planeándolo, pero... miró hacia mí. ¿Y tú? Lo mismo. No esperaba que pasara tan pronto, pero si pasó... Me moví para arrodillarme frente a ella, tomando su mano libre. Entonces es perfecto, porque es contigo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿De verdad? De verdad. El temporizador de su teléfono sonó, indicando que los 3 minutos habían pasado. Laura y yo nos miramos, ambos conteniendo la respiración. ¿Lista?, preguntó ella. Lista. Volteó la prueba. 2 líneas rosadas, inconfundibles, inequívocas, embarazada. Laura dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Dios mío, Mateo. Vamos a tener un bebé. La tomé en mis brazos, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Vamos a ser padres. ¿Estás feliz?, preguntó ella contra mi cuello, y pude escuchar la vulnerabilidad en su voz. Estoy más que feliz. No tengo palabras para lo que siento. Nos quedamos así por largo tiempo, abrazados en el piso del baño, procesando esta noticia que cambiaría todo. Esa noche, acostados en la cama con la mano de Laura en su vientre todavía plano, hablamos sobre todo, sobre nuestros miedos, sobre nuestras esperanzas, sobre cómo cambiaría nuestras vidas. Tengo miedo de no ser buena madre, admitió Laura.
de que todos mis conocimientos sobre psicología infantil no signifiquen nada cuando sea mi propio hijo. Vas a ser una madre increíble. Lo sé porque veo cómo cuidas a las personas todos los días, cómo creas espacios seguros para que sanen. Vas a hacer lo mismo por nuestro hijo. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Aterrado, porque mi propio padre fue tan ausente emocionalmente, tan enfocado en el éxito que olvidó ser humano. Y no quiero repetir esos patrones. No lo harás. Su voz era firme, segura. Porque eres consciente de ellos, porque has hecho el trabajo de sanar, porque ya sé el tipo de padre que serás por la forma en que me amas a mí. ¿Cómo? Presente, atento, vulnerable. Todo lo que tu padre no fue, tú lo eres. Y eso es lo que necesita nuestro bebé. Al día siguiente, fuimos juntos al ginecólogo para confirmar el embarazo y asegurarnos de que todo estaba bien. Ver el ultrasonido por primera vez, ese pequeño punto parpadeante que era el latido del corazón de nuestro bebé, nos quebró a ambos de la manera más hermosa. Ahí está, dijo la doctora, señalando la pantalla. 7 semanas. Todo se ve perfecto. Laura apretó mi mano tan fuerte que me cortó la circulación, pero no me importó. Estábamos viendo a nuestro hijo por primera vez. ¿Es real?, susurró ella. Es realmente real. Es real. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. Laura tuvo náuseas matutinas terribles durante el primer trimestre, y yo aprendí a levantarme antes que ella para tener galletas saladas y té de jengibre listas. Su consultorio prosperaba, pero ella comenzó a reducir sus horas, preparándose para la maternidad mientras mantenía su práctica. Yo me volví obsesivo con su bienestar de formas que probablemente la volvían loca, pero que no podía evitar. Investigué todo sobre nutrición prenatal, ejercicios seguros, preparación para el parto. Convertí el cuarto de invitados en un cuarto de bebé, pintando las paredes de un amarillo suave neutral porque decidimos no saber el género hasta el nacimiento. Quiero que sea una sorpresa, dijo Laura cuando el médico ofreció decirnos. Quiero ese momento perfecto en la sala de parto cuando nos digan si es niño o niña. Roberto y Sofía estaban emocionados por nosotros. Sofía organizó un baby shower hermoso en su casa, invitando a todas las amigas de Laura y haciéndome sentar en un rincón con Roberto mientras las mujeres hacían juegos que no entendíamos. ¿Listo para esto?, me preguntó Roberto, señalando a Laura que se reía con sus amigas mientras abría regalos. No, pero supongo que nadie realmente está listo, ¿verdad? No, pero lo descubres en el camino. Y hermano, si hay alguien que puede hacer esto, eres tú. Has recorrido un camino increíble. De ese hombre roto en el consultorio de Laura a esto. Gesticuló hacia la escena frente a nosotros. Una esposa que te ama, un bebé en camino, una vida que realmente vale la pena vivir. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Hace 2 años no podía imaginar este tipo de felicidad. No podía imaginar merecerla. Cuando el vientre de Laura comenzó a crecer notablemente, me volví aún más protector. Le masajeaba los pies hinchados por las noches. Le leía al bebé historias de ciencia ficción que probablemente no entendía, pero que Laura decía que hacían que el bebé pateara más fuerte. Una noche, en el 7º mes, estábamos acostados en la cama cuando sentí una patada fuerte contra mi mano que descansaba en el vientre de Laura. Dios, dije, maravillado. ¿Siempre es así de fuerte? Últimamente sí. Creo que tenemos un futbolista ahí dentro. O una futbolista. O una futbolista, concordó sonriendo. Me moví para quedar a la altura de su vientre, hablándole directamente. Oye tú, bebé Sandoval Moreno, soy tu papá, y solo quiero que sepas que ya te amamos más de lo que jamás pensamos que era posible. No importa quién seas, qué te guste, qué sueños tengas, solo importa que seas tú, y estaremos aquí, siempre, para apoyarte. Cuando levanté la vista, Laura estaba llorando. ¿Qué pasa? Nada malo. Es solo que vas a ser un papá increíble, Mateo. Y me siento muy afortunada de que seas tú quien esté haciendo esto conmigo. Yo soy el afortunado. El 8º mes trajo sus propios desafíos. Laura estaba incómoda constantemente, durmiendo mal, emocionalmente sensible de maneras que me rompían el corazón. Una noche la encontré llorando en el sofá. ¿Qué pasó?, pregunté alarmado. Nada. Todo. Estoy enorme y no puedo ver mis pies, y tengo que hacer pipí cada 5 minutos, y tengo miedo de que algo salga mal, y de que no sea buena madre y... Oye, la abracé con cuidado.
consciente de su vientre entre nosotros. Respira. Todo va a estar bien. ¿Cómo lo sabes? Porque te tengo a ti. Y yo tengo esto. Y nuestro bebé tiene a los dos padres más dedicados del mundo. ¿Va a ser difícil? Probablemente. ¿Vamos a cometer errores? Definitivamente. Pero lo haremos juntos. Ella se calmó lentamente, respirando contra mi pecho. Te amo. Yo también te amo. A ambos. Una semana antes de la fecha prevista de parto, tuvimos un susto. Laura comenzó a tener contracciones irregulares en medio de la noche. Corrimos al hospital, ambos aterrados, solo para que nos dijeran que eran contracciones de Braxton Hicks, falsas alarmas que preparan el cuerpo para el parto real. Es normal, nos aseguró el médico, pero significa que el bebé podría llegar en cualquier momento. Estén listos. Vivimos los siguientes días en anticipación constante. Yo mantenía el coche siempre lleno de gasolina, la bolsa del hospital lista junto a la puerta. Laura trataba de mantener su rutina normal, viendo pacientes en su consultorio, pero yo podía ver la anticipación en sus ojos. Y entonces, una tarde tranquila de martes, 2 días después de su fecha de parto, Laura estaba en su consultorio dando una sesión cuando sintió la primera contracción real. Me llamó inmediatamente. Mateo. Su voz estaba calmada pero tensa. Creo que es hora. ¿Estás segura? Muy segura. Estoy en el consultorio. ¿Puedes venir? Ya voy. No te muevas. Llegué a su consultorio en tiempo récord, probablemente rompiendo varias leyes de tránsito en el camino. La encontré en su oficina, respirando a través de otra contracción mientras su última paciente del día esperaba afuera, ajena a lo que estaba sucediendo. Perdón, dijo Laura cuando la contracción pasó. Necesito cancelar nuestras siguientes sesiones. Voy a tener un bebé. La llevé al hospital, manteniendo la calma externamente mientras internamente entraba en pánico. Las contracciones de Laura se volvieron más fuertes y más cercanas durante el trayecto. Estás haciendo un trabajo increíble, le decía cada vez que una contracción la golpeaba. Respira, estoy aquí. En el hospital, todo se volvió un torbellino. Nos instalaron en una sala de parto, conectaron a Laura a monitores, el equipo médico iba y venía. Las horas pasaron en una mezcla de anticipación y tensión. El parto fue largo. 12 horas de contracciones cada vez más intensas, de Laura apretando mi mano tan fuerte que perdí la sensación, de verla luchar con un dolor que yo no podía aliviar. No puedo, dijo en un momento, exhausta y con lágrimas en los ojos. No puedo más. Sí puedes. Me incliné cerca de ella, mirándola directamente a los ojos. Eres la persona más fuerte que conozco. La vi enfrentar sus propios miedos para estar conmigo. La vi construir el consultorio de sus sueños desde cero. La vi hacer cosas imposibles. Y esto es solo una cosa más imposible que vas a conquistar. Te tengo. No estás sola. Algo en mis palabras le dio fuerza renovada. Cuando la siguiente contracción llegó, empujó con todo lo que tenía. Veo la cabeza, anunció la doctora. Un empujón más, Laura. Uno más grande. Y entonces, con un grito final que salió de lo más profundo de su ser, Laura empujó, y de repente el aire se llenó con el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. El llanto de un bebé. Nuestro bebé. Es una niña, anunció la doctora, colocando a la pequeña criatura cubierta de fluidos sobre el pecho de Laura. Tienen una niña hermosa. Miré a mi hija por primera vez. Este pequeño ser perfecto con los ojos cerrados y los puños apretados, gritando su llegada al mundo, y sentí como si mi corazón se expandiera más allá de mi pecho. Dios mío, susurré, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Dios mío, Laura, lo hiciste. Es perfecta. Laura sollozaba y reía al mismo tiempo, sosteniendo a nuestra hija contra su pecho. Hola, bebé. Hola, mi amor. Finalmente estás aquí. Me incliné para besar la frente de Laura, luego suavemente tocar la mejilla de nuestra hija con un dedo tembloroso. Bienvenida al mundo, pequeña. Somos tu mamá y tu papá, y te hemos estado esperando. Los ojos de la bebé se abrieron entonces, como si reconociera mi voz, y me miró directamente. En ese momento, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. Ya no era solo Mateo, era papá. Y esta pequeña persona, era mi responsabilidad, mi alegría, mi razón. ¿Tienen un nombre?, preguntó una de las enfermeras mientras limpiaban a la bebé. Laura y yo nos miramos. Habíamos discutido nombres durante meses, pero nunca habíamos decidido definitivamente. Elena, dijo Laura suavemente.
Elena Patricia Sandoval Moreno. Elena significaba luz brillante. Era perfecto. Elena, repetí, probando el nombre. Sí, es perfecto. Las siguientes horas pasaron en una bruma de felicidad agotada. Sostuvimos a Elena, maravillándonos de sus dedos diminutos y su nariz pequeña. Aprendimos a cambiarle el pañal, a envolverla en su manta, a calmar su llanto. Roberto y Sofía vinieron a visitarnos, trayendo flores y lágrimas felices. Es hermosa, dijo Sofía, mirando a Elena con adoración. Se parece a Laura. Tiene tu nariz, observó Roberto, dándome un empujón en el hombro. Pobre niña. Todos reímos. El tipo de risa cansada pero feliz que solo viene después de un día que cambia la vida. Cuando finalmente estuvimos solos, solo Laura, Elena y yo en la habitación del hospital con las luces tenues, me senté en la silla junto a la cama donde Laura había logrado quedarse dormida, sosteniendo a Elena en mis brazos. La observé dormir, este pequeño milagro que éramos responsables de crear y cuidar, y pensé en el recorrido que me había traído aquí. Desde ese hombre roto que había caminado hacia el consultorio de Laura hace 2 años, convencido de que era un caso perdido, hasta este momento, sosteniendo a mi hija, casado con el amor de mi vida, realmente y verdaderamente feliz. ¿Sabes qué? Le susurré a Elena. Tu mamá me salvó la vida. Me enseñó que estar roto no es el final de la historia, es solo el comienzo de una nueva. Me enseñó que el amor verdadero no tiene reglas, que la vulnerabilidad es valentía, que mereces ser feliz incluso cuando crees que no lo mereces. Elena hizo un pequeño sonido, casi como si estuviera de acuerdo. Y ahora ustedes dos son mi mundo, tu mamá y tú. Y voy a pasar cada día del resto de mi vida asegurándome de que lo sepan, que son amadas, que son valiosas, que son suficientes exactamente como son. Laura se removió en la cama, despertándose. Mateo, aquí estoy. ¿Está bien? Perfecta. Solo estábamos teniendo una conversación, Elena y yo. Laura sonrió, extendiendo su mano hacia mí. Ven aquí. Me moví cuidadosamente a la cama, acomodándome junto a Laura con Elena todavía en mis brazos. Y ahí, en esa habitación de hospital con las luces de la ciudad brillando afuera, los tres nos acurrucamos juntos, una familia nueva y perfecta. Te amo, le dije a Laura. Yo también te amo. Gracias. ¿Por qué? Por todo. Por verme cuando estaba perdido, por amarme cuando no sabía cómo amarme a mí mismo, por creer que podíamos hacer esto incluso cuando era complicado, por darme a Elena, por darme esta vida. Había lágrimas en sus ojos otra vez. Tú me diste lo mismo, Mateo. Me enseñaste que está bien arriesgar, que el amor vale la pena incluso cuando rompe todas las reglas, que 2 personas rotas pueden sanarse mutuamente si están dispuestas a ser vulnerables. Nos besamos suavemente, conscientes de la pequeña vida durmiendo en mis brazos. Somos una familia, dije con asombro. Somos una familia, repitió Laura. Y mientras sostenía a mis 2 chicas, mi esposa y mi hija, pensé en todo lo que había tenido que perder para encontrar esto. El matrimonio fallido, la depresión devastadora, todos esos meses oscuros donde no podía ver un futuro que valiera la pena vivir. Había valido la pena. Cada lágrima, cada sesión de terapia, cada momento difícil había sido necesario para llevarme exactamente aquí. Porque a veces tienes que quebrarte completamente para poder reconstruirte en algo mejor. A veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero camino. Y a veces, la terapia que pensabas que necesitabas termina dándote mucho más de lo que esperabas. Te da amor, te da familia, te da una segunda oportunidad en la vida. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. Nunca es demasiado tarde para elegir la vulnerabilidad sobre la armadura, el amor sobre el control, la autenticidad sobre las expectativas. Porque al final del día, lo que importa no es cuánto dinero tienes en el banco o cuántos proyectos exitosos completaste. Lo que importa es a quién amas y quién te ama de vuelta. Lo que importa es si fuiste valiente suficiente para ser vulnerable, honesto suficiente para pedir ayuda, lo suficientemente fuerte para sanar. Miré a Elena durmiendo en mis brazos, luego a Laura descansando a mi lado, y supe con certeza absoluta que había encontrado mi propósito. No en las salas de juntas o los contratos multimillonarios, sino aquí, en este pequeño cuarto de hospital, con las 2 personas que habían transformado mi mundo. Esta era mi terapia del amor, y había funcionado mejor de lo que jamás podría haber imaginado.